¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:01 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es, vamos a ver, son 3 de octubre del año 2017, y como todas las mañanas quiero saludar de manera muy especial a quienes ya nos están sintonizando a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Aquí estamos entrando a nuestra tercera semana, muy contentos, por cierto, por su sintonía, por su compañía y por tener aquí un espacio donde podemos expresarnos con libertad, pero además quiero agradecer de manera muy especial a los colegas aquí en la radio que han puesto todo a disposición y nos han generado las condiciones para que este espacio, este modesto programa pueda salir al aire de una manera óptima y que ustedes puedan tener aquí una alternativa. Muchas gracias también a quienes nos siguen en las regiones. Esto es posible gracias a un grupo importante de radioemisoras que por estos días vamos a leer la lista completa de las emisoras que a esta hora de la mañana transmiten ya en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet y lo hacen a través de la página web de IDL Radio o de la página de RBC Online. También muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, donde no solo a través del Facebook Live nos pueden ver y nos pueden escuchar, sino también nos pueden comentar. Pero también muchas gracias a quienes participan de las discusiones que se generan o a las que se suman los puntos de vista que se expresan aquí en el programa en otras redes también, como el Twitter y otras que también están a su disposición para conectarse con nosotros todas las mañanas. Bueno, me dicen que tengo que agradecer también, por cierto, a todas las emisoras que no transmiten en vivo, pero lo hacen más adelante en su programación, y a los canales de televisión que también toman la señal y nos permiten salir a través de sus ondas, de sus frecuencias, ahí en distintas regiones. Muchísimas gracias por esa apuesta, muchísimas gracias por esa amabilidad, muchísimas gracias por creer en este espacio, y nosotros, como nos debemos a ustedes, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que todo esto salga bien, no solo en forma, sino también en contenido, que es lo que principalmente nos interesa pueda usted tener, un contenido de calidad que le permita, digamos, incorporar otros elementos a su análisis. Hoy día vamos a tener un programa muy interesante. Va a venirse en un rato a conversar con nosotros Enrique Cornejo, que fuera ministro de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Vivienda, también en el segundo gobierno de Alan García. Tiene la pretensión, y lo ha hecho pública hace bastante tiempo, de candidatear a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el proceso electoral que se avecina, que será el próximo año. Lo fue en la elección anterior y tuvo un despliegue muy interesante y llegó a tener un porcentaje muy importante de adhesiones en ese proceso electoral. Vamos a hablar con él de varios temas. Más adelante vamos a hablar con José Miguel Viván, corresponsable para las Américas de Human Rights Watch, que se ha pronunciado ayer a propósito de el rumor o del rum que hay en torno al indulto de Alberto Fujimori. Y más adelante va a estar con nosotros Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular, y que la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mercedes Arauz, ha empezado esto que, digamos, tampoco es una invención, tampoco es una innovación, tampoco es algo que debería llamarnos mucho la atención. Más o menos cada vez que hay un cambio de presidente del Consejo de Ministros, lo ha sido así. Los últimos, en el gobierno anterior, por ejemplo, se reúnen con todas las bancadas, dice, para recoger algunos puntos de vista y mejorar la relación, sobre todo con el Congreso. Ojalá que la cancha se abra a escuchar a otros sectores que, no representados en el Congreso, también tienen mucho que decir en torno a algunos temas que hoy día se discuten y que hoy día se han convertido en prioridad, más allá de que Mercedes Arauz diga que no están en la agenda, por lo menos del gabinete. Entre otros, por cierto, el tema del indulto a Alberto Fujimori. Y vamos a también tener una conversación muy breve más adelante en el programa con Alberto Bengolea. Alberto Bengolea, que como ustedes saben, ha sido congresista de la República, pero antes que eso es abogado y periodista, y se ha dedicado al ámbito deportivo, tiene una larga trayectoria en esta materia, y hemos llegado a un acuerdo de que
durante estos días previos, el día del partido y los días siguientes, él y todo su equipo de Goles en Acción, que también ustedes pueden ver y escuchar en el Facebook, va a comentar para nosotros aquí en el programa sobre los incidentes, las preocupaciones y los temas principales de estos dos partidos que se nos vienen con la selección peruana. El de Perú-Argentina, que va a ser este jueves, y el de el Perú-Colombia, que va a ser aquí en Lima el 10 de octubre. Así que el programa está muy interesante y esperamos que nos pueda usted acompañar esta mañana. Quiero agradecer también de una manera muy especial a otros medios de comunicación, porque hoy día reproducen varias de las extractos de las conversaciones que tuvimos ayer aquí en el programa con nuestros invitados, y los ponen a disposición a través de sus páginas o de sus medios para que usted pueda también, en el marco de seguramente la búsqueda de información que permanentemente hace, pues tenga más elementos también. Así que usted, si quiere seguirnos, si quiere escucharnos, pues tiene varias alternativas. Solamente les voy a pedir un favor: si a usted le parece que este programa es interesante, que este programa le suma, que este programa ayuda, es útil para ustedes, háganos un favor, compártanos entre sus amigos para que podamos llegar a más personas y, por cierto, con eso tener una alternativa más grande para que también otros puedan seguirnos, por cierto. Y nosotros estaremos complacidos y a ellos nos deberemos también, porque de eso es lo que se trata. Bueno, voy a mencionar también que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, que está habilitado ya para que usted nos escriba. 9975748815, 9975748815, está habilitado durante el programa y ahí nos puede hacer llegar sus comentarios también hoy día en esta jornada. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el archivamiento del caso de Joaquín Ramírez, quien era investigado por presunto lavado de activos? Una pregunta que hicimos el día de ayer. ¿Está de acuerdo? 10%. ¿No está de acuerdo? 90%. Ayer vi al señor Inostroza Pariachi, presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema de nuestro país, hablar sobre esta sentencia con carácter vinculante que él dio en Arequipa a propósito de una casación que llegó sobre el Club Melgar de Arequipa. Y la verdad, cada vez estoy más convencido que lo que se hizo apunta en la dirección que todos debemos rechazar: dejar atado de manos a los operadores de justicia para no llegar al fondo en casos graves de lavado de activos, favoreciendo, por cierto, a varios que están implicados en este grave caso. Lamento también que teniendo la oportunidad de tenerlo al frente, pues no se le haya podido preguntar por básicamente falta de preparación en algunos temas que son sustantivos, que hay que saber mínimamente para poder intercambiar punto de vista con algunos invitados. Pero en fin, cada uno hace lo que puede. Son las 7:09 de la mañana y hay varios temas que comentar, por supuesto, la consternación, la indignación por lo que ha pasado el fin de semana, el domingo, en Estados Unidos, en Las Vegas. Son 59 muertos y cerca de 600 personas que han resultado heridas. Había un concierto, había una fiesta, y una persona que ahí ya se ha determinado su condición, su nombre, pues empezó a disparar en contra de ellos y generó esta que ha sido la masacre más grande que se ha producido en Estados Unidos en los últimos años. Y esto da cuenta una vez más, de los altos niveles de indefensión en el mundo frente a barbaridades de esta naturaleza. Y eso hay que verlo no tan coyuntural o circunstancialmente, sino en una lógica de que no es solo un caso, sino varios que se han producido en los últimos meses que tienen características similares. Terrible lo que está pasando, por cierto, ahí. Pero también quiero comentar otros aspectos. Hay varios, pero voy a tratar de centrarme en algunos que a mí me parecen importantes y me parece que no se le está dando mucha importancia, pese a que la tienen. Yo creo que en el Perú tenemos varios problemas que hacen que no podamos avanzar como una sociedad democrática, donde el ejercicio pleno de los derechos sea la característica que finalmente nos distingue. Hemos pasado periodos muy terribles donde han sido las botas o el autoritarismo las que nos han llevado a escenarios de frágil institucionalidad.
Y en democracia no hemos hecho la tarea como corresponde para revertir no solo esa tendencia, sino para en la vida cotidiana entendernos y mirarnos de mejor manera. Y la discriminación en sus múltiples expresiones y la exclusión siguen siendo las probablemente taras más grandes que vivimos, pese a que nuestra diversidad es nuestra gran ventaja en relación a otros países del mundo. Y quiero plantear dos cosas, una positiva y una negativa. Una positiva que tiene que ver y está directamente vinculada con algo que acaba de hacer el Ministerio de Cultura. Y yo quiero resaltar esto como importante, esto como positivo, porque los medios de comunicación, la comicidad, no pueden basarse en la discriminación, en la sorna y en profundizar algunos estereotipos en contra de sectores de la población que tienen los mismos derechos que nosotros. Hace varios años, en la televisión peruana se difunden una serie de programas que son claramente racistas y refuerzan estos estereotipos. Uno de ellos es La Paisana Jacinta. Hago un paréntesis acá. Yo soy un defensor de la libertad de expresión y creo que las sociedades democráticas deben abrirse a cualquier tipo de expresión. Pero hay un límite frente a eso, y el límite son los crímenes de odio o también reforzar estereotipos en una sociedad donde, por ejemplo, el maltrato, la discriminación y el bullying son muy frecuentes. Y este programa de La Paisana Jacinta, que ya fue en varios momentos cuestionado y que el canal que lo emitía tuvo que dejarlo de emitir para, se supone, corregir y mejorar y cambiar esas prácticas, ha vuelto a ponerlo en escena, esta vez a través de una película que no sé si ya se ha estrenado o se va a estrenar, la verdad yo no lo sigo por justamente los motivos que estoy ahora expresando. ¿Y qué cosa es La Paisana Jacinta? Es, digamos, resaltar o burlarse de un sector importante en la población que vive en la sierra y que tiene determinadas características sobre las cuales se hace una sorna y una burla inaceptable. Y esto genera que muchas personas se sientan indignadas por esa manera de cómo se viene haciendo en una sociedad democrática este tipo de ataques contra un grupo importante de la población. ¿Y qué cosa ha hecho el Ministerio de Cultura? Lo que me parece muy importante. Ha dicho que esto claramente genera una discriminación. Esto genera niveles de estereotipo que luego pueden constituirse en actos de violencia. Nosotros hemos registrado algunos casos donde por ejemplo, algunas niñas que viven en la sierra tienen las características de personas que viven en el Ande y a veces estudian en las ciudades, y en las ciudades empiezan a estereotiparlas, a decirles tú eres la paisana Jacinta y a tratarlas de la manera tan brutal como se les trata en este programa. Entonces el Ministerio de Cultura ha dicho que este programa refuerza los prejuicios contra la mujer andina, y eso ha dicho que no se puede en una sociedad democrática tolerar, que presenta sus características físicas de forma grotesca, que hace o la genera o la muestra como una persona por no hablar bien el castellano, que es objeto de justamente burla por eso, que le engañan por eso, que le toman el pelo por eso, porque es pobre y su falta de educación la agarran siempre de punto y la maltratan, y obviamente hacen claramente actos de discriminación. Y eso hace reír a un sector de la población que no entiende que esto probablemente no perjudique en su vida personal a muchos de quienes lo siguen, pero sí da cuenta de un grave problema que nosotros tenemos aquí. Y el Ministerio de Cultura ha dicho todo eso, y a mí me parece que eso es lo que se tiene que hacer, pronunciarse en situaciones de esta naturaleza que de manera sistemática vienen agrediendo a personas que como nosotros tienen y deberían tener la misma protección de un Estado, sin tener en cuenta su condición, su raza, de dónde viene o quiénes son. Es una buena noticia que el Ministerio de Cultura se compre un pleito de esta naturaleza. Seguramente van a haber por ahí algunas opiniones en torno a que si esto atenta contra la libertad de expresión, la libertad de expresar punto de vista. Sí, seguramente va a haber un debate, pero eso lo saben en una sociedad democrática para evitar. No se puede hacer reír sin, digamos, generar estos estereotipos. Es decir, siempre vamos a apelar al humor fácil, ramplón, simplón, para que finalmente
sean estos sectores los que cada vez se sientan más discriminados y marginados. Es la única manera que se puede hacer burla o broma o chistes o humor. Hay que, creo que, imaginar un poquito mejor las cosas y hacer un ejercicio mayor de creatividad e intelectualidad para poder hacer comicidad en el Perú. Estamos acostumbrados a lo más fácil y burdo, y esto lo expresa claramente. Y otra cosa que quiero decir también, que no quiero dejar pasar: la discriminación contra las mujeres sigue siendo un problema. Por eso es que termina siendo absurdo y por momentos hasta patético el argumento de con mis hijos no te metas, que hay una ideología de género y que aquí están tratando de distorsionar a los niños y a las niñas. La igualdad de género o el enfoque de género, lo único que buscan es que en una sociedad democrática los hombres y las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades, y no por ser hombres o por ser mujeres se les asigne solamente un rol y que se les cierre la posibilidad de cambiar el mismo o hacer otras cosas. Y ayer me he enterado, por ejemplo, porque yo no sigo por supuesto alguno de estos programas, que ha pasado una cosa el fin de semana en el programa de Nicolás Lucar, cuando hablaban de fútbol. Y Philly Butters, que digamos trata de, como yo he dicho ya en varias oportunidades, tratar de llenar sus vacíos en conocimientos o intelectuales con el adjetivo y el insulto, pues hace una clara afirmación de discriminación contra las mujeres. Cuando una reportera se va y le pregunta cómo va a ser el partido de Perú-Chile, cómo se va a comportar la barra, y él le empieza a explicar y luego le dice, bueno, tú eres mujer, no lo vas a entender y que Dios te perdone. Es decir, una mujer por ser mujer no puede hablar de fútbol. Ese es el asunto que está a la base de una sociedad que no ha logrado salir de sus taras principales. Y algunos líderes de opinión en una sacha democracia como esta, pues empiezan a reforzar eso que también son estereotipos y que son en buena medida llamados a actuar de manera discriminatoria contra estos sectores importantes. Antes, en el caso de la paisana Jacinta, con un sector poblacional importante, y otro aquí con las mujeres, y de ahí van obviamente generándose actos que a veces terminan en tremendos actos de violencia también, con el feminicidio, por ejemplo. Claro, si las mujeres solo tienen que hablar de la cocina, tienen que hablar solamente de o vestir color rosado o morado, o que tienen que estar en su casa y estar con los hijos y no poder trabajar porque ese es el mandato divino, entonces lo que estamos haciendo es impidiendo que un sector importante de la población mayoritaria en nuestro país pueda acceder a las mismas oportunidades que los hombres, también en una sociedad democrática. En el Perú, por ejemplo, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Y ese es un asunto que una sociedad como la nuestra no debería permitir. Pero a veces con estos actos absurdos que generan además tremendas movilizaciones y que son parte de tremendos negocios, ahora estamos viendo gente vinculada, por ejemplo, a esa corriente con mis hijos no te metas, algunos evangelios fanáticos fundamentalistas, resulta que ahora están investigados por lado de activos, porque en esa a veces ignorancia de las personas o poco conocimiento de las personas es que abusan para hacer su mercadeo, para actuar como mercachifles y venderles, digamos, en manos, venderles teniendo de por medio el susto y el miedo, eso que dicen puede ser la salvación. Y eso a mí me parece inaceptable. Por eso es que las sociedades abiertas, las sociedades de conocimiento, las sociedades donde tenemos ciudadanos informados de sus derechos, pues son las que prosperan, y las que no terminan, como nosotros a veces, bastante rezagados. Son las 7:20 de la mañana. Quería decir eso de todas maneras, porque eso no se dice así nomás en ningún medio de comunicación, porque la bravuconada o las respuestas que hay de determinados personajes hace pues que algunos empiecen a como dudar y tener miedo, pese a que muchos lo piensan de la misma manera. Bueno, son las 7:20 de la mañana. Otra cosa que quiero comentar también tiene que ver con el caso de Keiko Fujimori, y un caso que hoy día me acabo de enterar por el diario La República está ya en camino, y tiene que ver con esta investigación que se ha abierto a los dirigentes de la huelga magisterial. El diario La República dice: junto a 11 dirigentes de la última huelga magisterial, acusan a Castillo de integrar red criminal. Fiscal
les abre investigación tras recibir denuncia del Ministerio del Interior que los indica de usar gremio de fachada para sus presuntos delitos. ¿Qué somos nosotros? ¿Criminales, delincuentes? Ha dicho Tito Rojas, dirigente del Súter Puno y uno de los denunciados. Voy a, por cierto, profundizar, voy a tratar de leer y en detalle conocer qué dice esta denuncia para poder mañana comentarlo con mayor detenimiento. Pero no sé si hay elementos sustantivos para decir que ellos son parte de una organización criminal que lo que busca es utilizar el sindicato para desarrollar otros delitos. Habría que probar cuál es la finalidad de esa organización y qué en concreto se ha podido hasta ahora identificar en el marco de la ilegalidad en la que actúan las organizaciones criminales. En el caso de Keiko Fujimori, han salido los fujimoristas a criticar, por cierto, esto de que ahora van a ser observados y van a ser tratados en el ámbito de la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori y otros, con la nueva ley de crimen organizado. Y se han rajado la abertura, ha dicho, ¿cómo que el crimen organizado es una afrenta? Esto es un insulto, no puede ser. Pero no reaccionaron de la misma manera cuando lo mismo le aplicaron a otros enemigos políticos del fujimorismo, donde más bien aplaudieron y dijeron que eso y más es lo que han cometido. Así que, por eso, la administración de justicia no se puede hacer pensando solo en la coyuntura, sino mirando los expedientes, teniendo claridad meridiana en la gravedad de los hechos, pero sobre todo respetando irrestrictamente el debido proceso, que es un derecho fundamental para cualquier persona en una sociedad que se precie de ser una democracia. En donde no hay debido proceso es en Venezuela, en donde no hay debido proceso son esos países donde justamente el poder autoritario toma y coopta estas instituciones para no solo perpetuarse en el poder, sino para abusar de él permanentemente. Esa es la pura verdad. Son las 7:23 de la mañana. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Me dicen que ya llegó Enrique Cornejo a nuestros estudios. Vamos a conversar con él en un ratito. Vamos, mientras tanto, a las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:24 de la mañana. Vamos rápidamente a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. La vamos a iniciar esta mañana en Huánuco. Ahí Yuri Valdivieso está ya con información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio. Contamos que en Huánuco hay hasta una decena de alcaldes sobre los cuales está pendiente periodos de vacancia. La mayoría de estos casos ya están para ser resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones. Todos ellos por nepotismo, sea por haber contratado a algún familiar directo o por haber contratado a sus empresas para realizar obras en sus respectivas jurisdicciones. En la provincia de Huánuco tenemos en 3 distritos donde están en periodos de vacancia. El distrito de Churubamba, donde se ha dado el caso que el alcalde ya fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, luego de un tortuoso proceso, y ahora está en proceso de vacancia también en el Jurado Nacional de Elecciones el teniente alcalde que ha asumido hace menos de 2 meses, también por haber contratado a un familiar directo, su hermano, en la municipalidad distrital de Churubamba. Churubamba está apenas a 15 kilómetros de la ciudad de Huánuco. Desde Huánuco, para IDL Radio, Yuri Valdivieso. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde la región Huánuco. Vamos a trasladarnos ahora rápidamente a otra zona del país. Nos vamos a Huancayo, en la región Junín. Efraín Rojas está ya en comunicación con nosotros. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el Gratzer?
Para Junín anuncian 7 proyectos de envergadura por parte del Ministerio de Transportes, proyectos de asociación público-privadas con una inversión aproximada de 86.000 millones de soles para Junín. Es lo que se viene anunciando a través de los voceros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estos proyectos están por ejecutarse en los próximos años. El 2018 comienzan 7 proyectos para la región Junín, de las que se destaca la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 4 que va a unir Huancayo, región Junín, con Escuchaca, que pertenece a la región huancavelica, y esta se va a unir con Mayoc, que pertenece a la región Ayacucho. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información desde la región Junín, específicamente desde Huancayo. Vamos a trasladarnos ahora a otra zona del país, en Abancay. Ahí se encuentra en la región Apurímac José Avilio Guillén con la información. José Avilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Glatzer, muy buenos días. Damos cuenta desde Abancay, Apurímac, que más de 8.000 plantones de marihuana fueron decomisadas y además se lograron detener a 3 personas, tras un operativo efectuado por la Policía Nacional de Chincheros en el caserío de Chucchucaya, distrito de Cocharcas, en Apurímac. El área cultivada de aproximadamente 2.500 metros cuadrados. Para ello se instaló un moderno sistema de riego y se hallaron numerosas botellas con insumos químicos. Durante la acción de interdicción fueron detenidos Vicente Moya San Juan, de 45 años, Joel Collagua Paredes, de 34, y Antonio Vázquez Mendoza, de 28 años. Estos 2 últimos serían los propietarios de estas plantaciones. Esta es la información más importante, Glatzer, que podemos compartir desde Apurímac con ustedes. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José Avilio, por esa información desde la región Apurímac, específicamente en Abancay, donde voy a estar el fin de semana. Son las 7:28 de la mañana. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en un instante para conversar con Enrique Cornejo, que ya está en nuestros estudios. Ya volvemos. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:30 de la mañana. Estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios Enrique Cornejo. Él, como ustedes saben, ha sido varias veces, o más de una vez, ministro de Estado. Lo fue en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno, para poner un referente cercano. Fue en 2 ministerios, uno del Transporte y Comunicaciones y en el de Vivienda también. Pero, digamos, en los últimos años está en la idea y en el emprendimiento de postular y llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima. De hecho, fue candidato a la municipalidad en el proceso anterior. Y, como siempre digo, tuvo una performance, una participación muy interesante, donde en poco tiempo logró tener un porcentaje importante de adhesión de ciudadanos de distintos partidos, porque creo que no fue necesariamente gente vinculada solo a la APRA que lo apoyó, y que ahora tiene la intención de volver a postular
aunque en el camino les han puesto unas vallas tremendas que casi, si las cosas se mantienen como están, va a ser muy difícil, porque se ha anulado la posibilidad de la participación de agrupaciones locales para acceder a la municipalidad. Es decir, los políticos en el Congreso, todo lo que no les afecte a ellos, lo hacen, pero basta un poquito que alguna reforma pueda cambiar la manera como han venido los últimos años haciendo las cosas, esa no la hacen pero de ninguna manera. Señor Cornejo, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Gladstone. Gracias a todos los oyentes. No, al contrario, gracias por venir. A ver, comencemos con esto que acabo de mencionar, es decir, están recogiendo firmas y cómo les ha ido, no solo en el recojo, sino cómo están viendo esto en perspectiva, porque parece que no va a ser muy útil. A ver, estamos muy contentos, vamos ya 3 meses y medio. El número de firmas que se pide actualmente para Lima Metropolitana es 298.000. Hasta el día de hoy ya estamos en los 256.000, o sea, estamos muy cerca. Yo creo que unos días más si lo logramos. Por supuesto hay que presentar un número mayor para porque digamos, cubrir hay varias que se descartan. Porque, sí. Por los errores normales, de manera que eso es lo más importante y las tenemos recurriendo a un sistema absolutamente atípico para las costumbres políticas en el Perú. No estamos comprando, no estamos pagando, no estamos regalando nada. No están regalando fideos. Ni fideos, ni pelotas, ni nada parecido. Y eso significa un interesante pulseo de lo que la calle está planteando. La calle quiere, en lo que podemos nosotros percibir directamente, cambios, quiere independencia, quiere que le resuelvan sus problemas. Y eso es un tema que justamente en relación al comentario que hacías, quienes están en los partidos políticos, por lo menos los representados en el Congreso, no lo quieren ver. No sé si no lo ven, no lo quieren ver. En realidad, en estos momentos, el problema de los partidos consiste en que están tremendamente alejados de lo que quiere la calle, de lo que quiere la gente, pero además creyendo, y eso es lo más absurdo, que las decisiones que toman son las que la gente finalmente va a aceptar. Esta que estás mencionando es realmente una situación bastante curiosa, porque los partidos políticos están en crisis, prácticamente todos. Si no están unos judicializados, andan en líos internos, etcétera. Entonces, hay unas encuestas que han salido que dicen que de 7 de cada 10 limeños quieren votar por caras nuevas, por gente independiente. Es decir, los partidos van a ser muy castigados. Respuesta a los partidos. En lugar de decirles, miren, vamos a cambiar, miren lo que estamos haciendo, vamos a renovarnos, ¿no? Entendemos que tenemos que cambiar. Dicen, no, se acabó. Nadie compite con nosotros. Ajá. Partidos o movimientos regionales, movimientos provinciales y locales quedan fuera de la contienda. Bueno, felizmente todavía no está en el pleno. Espero que haya un raciocinio, una reflexión de aquí al pleno, porque varios temas se suscitan además del absurdo democrático, porque es como si quisiera jugar fútbol y para ser campeón o para permanecer en la liga hago que ningún contrincante pueda jugar conmigo. Claro, ¿no? O sea, ninguno de los que siempre han jugado puede entrar, digamos, al campeonato, cosa que es efectivamente antidemocrático, porque yo creo que hay que abrirle la posibilidad. Hay que abrir la posibilidad de no tenerle miedo al voto de la gente. Y lo segundo es que en Lima sucede un segundo asunto complicado, y es que Lima es una provincia, Lima Metropolitana, que al mismo tiempo es región. Según la ley de descentralización, Lima Metropolitana es una región especial. Pero nunca ha ejercido como tal. Es decir, el alcalde de Lima nunca se ha hecho cargo como región. Nunca quisieron hacerse cargo ni el señor Castañeda ni la señora Susana. Sin embargo, en la práctica, ¿recuerdas el episodio donde el señor Castañeda estuvo investigado porque cobró 2 sueldos? Uno de región y otro de alcalde. Sin embargo... Ahí sí era presidente de región, cobrar 2. Cuando el alcalde llega, alcalde o alcaldesa, hace las veces de gobernador. Y así está establecido. Lo que pasa es que eso, digamos, como tú bien dices, no fue legitimado, por ejemplo, pidiendo educación y salud, cosa que yo haría si soy alcalde de Lima. O sea, asumiría la educación y salud, lo que no se ha asumido hasta ahora. Y lo haría por una razón fundamental. Para mí, en lugar de ser problemas, son grandes instrumentos de transformación. Si yo quiero bajar la delincuencia, que haya menos droga, que haya menos violencia, necesito educación. Si quiero que haya más seguridad en las vías, que haya menos accidentes de tránsito, necesito educación. Igual con salud. Volviendo al tema del proyecto de ley en realidad no es uno, son 3 proyectos de ley. No, pero apuntan, digamos, en la misma dirección. El primero... Ahora, pero sus ex correligionarios o compañeros, como se dice, no sé si usted sigue cercano a algunos de ellos, son en ese sentido los que más impulsan estas cosas, bajo la idea de que no permitir que otros entren es fortalecer los partidos políticos. Es un error. Los más infraternos con usted están siendo sus propios ex compañeros. Bueno, yo tuve ya un doctorado honoris causa de recibir pullas dentro del partido cuando intenté
ser secretario general. Sí, pues. Y entonces, bueno, la manera más sencilla como me anularon fue suspendiéndome 4 congresos nacionales, ¿no? Y finalmente cuando me fui hicieron uno que realmente ya vimos cómo terminó. Ahora, pero eso políticamente de repente lo puede terminar beneficiando, y le pregunto por lo siguiente: a usted cuando va por la calle y se relaciona con la gente, le dicen que, digamos, o lo vinculan con el APRA todavía y le dicen, bueno, señor, ¿usted sigue siendo aprista para nosotros? O, digamos, lo empiezan a ver ya con distancia de su ex partido. Una buena parte ya sabe que me fui del APRA y sabe las razones, incluso han leído mi carta de renuncia, pero otra parte importante me dice, ¿tú todavía sigues en el APRA? Y digo, no, mira, y les muestro el kit donde está el formulario, el movimiento que se llama Contigo Ciudadano. Le digo, es un movimiento independiente y por eso estoy buscando firmas. Ah, ya, entonces voy a firmar por ti. Hay un tema que venía ya del 2014, donde mucha gente me dijo, mira, voté por ti, pero con dudas porque estabas en el partido aprista. Y otra gente que me dice... O sea, lo que hacía dudar a la gente era por estar en el APRA. Sí, Entonces, la gente tiene una mala experiencia con el APRA, digamos, que se ha expresado en la última elección también, ¿no? Con Alan García. Con un castigo muy fuerte, ¿no? En términos de pocos votos. Y ahora la gente dice, bueno, no voté por ti, pero ahora que estás independiente sí lo voy a hacer, ¿no es cierto? Bueno. Entonces hay, digamos, esa percepción. Y de 10 personas que interceptamos, digamos, 1 o 2 sí se muestran contrarios, ¿no? Dice, no quiero saber nada con los políticos, o no quiero saber nada contigo, ¿no? Pero 2, 8 están muy perceptivos, yo diría 4 firman y 4 dicen, oye, qué bien, déjame pensarlo, pero estoy más o menos de acuerdo, en la línea. Pero digamos, usted sabe que haber estado vinculado tanto tiempo al APRA, haber pretendido y querido ser secretario general, haber sido ministro de Estado en la época de García, que la gente en la población, la percepción que tiene ahora, la gente cree que fue un gobierno muy vinculado a la corrupción, no es una cosa que se borra automáticamente. Hay varias cosas que hay que responder justamente lo que pasó en ese gobierno, y me gustaría repasar algunas cosas porque yo creo que de eso se trata. Para poder entrar a discutir los temas de la ciudad, hay que finalmente zanjar los otros temas que están alrededor de los candidatos, o en el caso suyo, de, digamos, su participación, sobre todo en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García. Ahora, Alan García, por ejemplo, en la última encuesta que hace Ipsos con Proética, aparece como el gobierno más corrupto en la percepción de la gente. Es decir, no necesariamente es que haya pasado eso, porque, digamos, está por encima inclusive de Alberto Fujimori, de Toledo, que está en medio de un proceso de pedido de extradición que va a iniciarse dentro de poco, y de Humala, que está preso. ¿Por qué cree que la gente tiene esa percepción del APRA y de Alan García en particular? Porque, y yo lo dije en su momento y lo escribí también, uno de los mayores errores que hubo en la campaña pasada y durante la gestión es que no se hizo de la lucha anticorrupción para justamente generar una percepción clara de que se estaba trabajando contra la corrupción y que se estaban haciendo medidas contra la corrupción y que había un deseo claro de deslindar. Entonces, ahí me parece que hubo un error. Cuando ocurrió el primer gobierno aprista y hubo el deseo de volver a ser gobierno, el problema principal consistía en el recuerdo de las colas, la inflación, etcétera. Sí. Y entonces se tomó la decisión de trabajar ese tema y de decirle a la población, miren, hemos aprendido, cometimos errores, pues, hemos aprendido. Claro, pero también el 85 al 90 pasó el BCCI, pasó el tren eléctrico, pasó Siragusa, pasó, digamos, todo eso. Pero volviendo a los temas de percepción. Dice que eso, dice usted, fue la deuda que no se pagó. O sea, debió en eso también haberse centrado el último gobierno. Exactamente, ¿no? Y creo que ese era el tema. No solamente en la campaña, sino previo a la campaña, ¿no? Narcoindultos y tantas otras cosas que, digamos, se enfrentaron con posiciones defensivas, reactivas, y no realmente como se debería hacer desde mi punto de vista. Claro, pero ahí estamos hablando claramente de lo que se puede hacer para sentar bases en una lucha anticorrupción más eficiente, que prevenga, pero que además, ¿no es cierto?, sancione efectivamente cuando se identifica un caso. Sí. Pero el asunto es que no solo no pasaron ninguna de esas cosas, sino que pasaron casos de corrupción que hoy día están en medio de la discusión, ya no política, sino también fiscal y judicial. Por ejemplo, en los últimos días, y está aquí el procurador general o el fiscal de Andorra, por ejemplo, que da la información al Ministerio Público, se acaba de descubrir cuentas en Andorra por 15 millones de dólares, donde, digamos, uno de los que más recibe es el señor Jorge Cuba,
¿no es cierto?, que fue su viceministro de Comunicaciones. 6.6 millones me parece que es en concreto lo que ha recibido. Y de ahí hay varios otros, está Luyo, está Navarro, está Huerta, y varios que participaron en el gobierno cuando usted era ministro de ese sector. No, y hay otras personas que no tienen que ver con el sector también. Y también que están. Y hay otras personas que no tienen que ver con el gobierno también. Con la gestión, ¿no? efectivamente. O sea, están en este paquete varios que estuvieron vinculados a la gestión del APRA. Está el señor Canepa, que era un señor recordado por el Huanucazo, que era un árbitro que hacía que ganara Odebrecht todo el tiempo. Está Gabriel Prado, vinculado a Susana Villarán, que ya tiene abogado, que va a ser Roy Gates, cosa que más o menos da cuenta de que parece que está preocupado, y está bien que se preocupe. Y, digamos, hay otros que están vinculados y hay otros que no están en la cuenta de Andorra, pero que también están detenidos y en proceso, que tienen que ver con organismos reguladores, que tienen que ver con el gobierno de Toledo, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto por los que eran y estaban cercanos a usted. Por ejemplo, el señor Cuba. ¿Cómo es posible que el señor Cuba recibía más de 6 millones que se le encontraba ahora? Antes se le encontró ya más plata cuando le dieron la prisión preventiva, que era viceministro de Comunicaciones, pero manejaba todos los temas de transportes. Esa es una pregunta que los fiscales y los jueces tendrán que dilucidar, y espero que, como siempre he dicho, los señores mencionados hablen, ¿no? Y digan exactamente todo lo que tengan que decir. ¿Y por qué han dejado de tener esa actitud que inicialmente tuvo? Cubas dijo, regreso al Perú y voy a hablar todo lo que sé. Sí. Luego inclusive dijo, esta vez no se va a romper la pita por el lado más débil. Y a los 2 días cambiaron. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, hasta cambiaron de abogado. Sí, pero ¿por qué Cubas era...? Porque claramente está ahí, está el señor Atala Herrera también, del cual le voy a preguntar en un ratito, pero Cubas... ¿Por qué? Sin ser inclusive del sector que favoreció finalmente a Odebrecht, porque él no estaba trabajando en el Ministerio de Transporte, tenía tanto poder. ¿Quién le daba el poder a él para garantizarle a Odebrecht todo? Hay varias preguntas, ¿no? Este proceso está ya en camino a judicializarse. La primera pregunta es que la delación que hay en Estados Unidos en el año 2008... Sí. Donde yo no era ministro de Transportes, no había todavía proyecto del tren hecho, estaba el tren en el municipio de Lima, o sea... Tendría que haber sido un adivino tremendo para poder entender todo lo que iba a pasar después, ¿no? Sin embargo, la primera coima vinculada al tren se hace en el 2008. Es un pequeño detalle que pocos mencionan. Pero en el caso de Atala Herrera también hay pagos que se hacen antes de que tomara la decisión. Eso quiere decir que Odebrecht estaba trabajando desde antes con algunas funcionarios vinculados a un gobierno que sabía con el que iban a tener una relación larga. Mi punto es que si alguien da una coima con tanta antelación es porque alguien le da la seguridad de que esa coima puede tener algún grado de beneficio. Cosa que pasó, porque el beneficio lo tuvo, ¿no es cierto? Con algunas preguntas que yo tengo y que nadie me responde todavía, que me imagino que en el transcurso de la investigación tendrían que dilucidarse, ¿no? ¿Por qué si tenían seguridad, ahora me refiero a Odebrecht, en la licitación del tren, ¿por qué se fueron al 90%? Por ver, lo explico. En ese tiempo la licitación podía tener una oferta que vaya del 100% del monto que se pone en la licitación al 90 o al 110. Sí. Así lo permitía. Y ellos se tiran al suelo, digamos. Y ellos se tiran al suelo. Ya pues, porque el negocio no era la licitación, el negocio era lo que venía después. Okay. Pero vamos por partes. Entonces, se tiran al suelo al 90 y el segundo queda en 110. Sí. ¿No? De manera que ahí hay unas buenas decenas de millones, 60 o 70 millones de dólares de diferencia. Si yo estoy seguro que voy a ganar, ¿por qué tengo que regalar 70 millones de dólares? Ojo, es un tema bien interesante que no hay respuesta, por lo menos yo no la tengo. Pero ¿por qué Odebrecht no pensaba? Odebrecht no era viene la segunda ni al menudeo, ni era pensando al día siguiente, era pensando en una relación larga, que en el camino iba a tener varias cosas que le iban a favorecer, una relación larga en la que, por ejemplo, en mi caso, yo en ese periodo largo no estoy, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién tenía la bola de cristal que podía saber lo que iba a ocurrir? No, pero es decir, ¿quién? Más bien no es que se imaginaba que podía salir, sino ¿quién le daba a estos empresarios corruptos la garantía y la seguridad que los 5 años siguientes, todo lo que ellos quisieran iba a salir? Si usted no fue, como usted está diciendo claramente... Y como la investigación lo está demostrando. Ya. Entonces, ¿quién fue? Tiene que haber sido solo el presidente de la República, como fue en el caso de Toledo y como podría haber sido en el caso de Humala si es que se comprueba algún caso vinculado a un acto de corrupción. La investigación tendrá que decir exactamente si este dinero que ya está demostrado totalmente está en la cuenta del señor Cuba, le pertenece al señor Cuba solamente o si el señor Cuba responde a terceras personas. ¿Y usted cree que le pertenece solo a él?
O sea, digamos, por las características de cómo se dio esto. Me deja grandes interrogantes, Ajá. ¿no? Porque es un monto muy alto, Ajá. ¿no? Y él no tenía, Glatzer, ningún, vamos a decir así, una señal. A veces tú sabes, algunas personas fanfarronean, ¿no? Tienen alguno de estas circunstancias ilegales y bueno, se ponen pues ropa, relojes, carros. Claro, son ostentosos, o sea, muestran, digamos. Sí, eso pasa muchas veces. Y aquí no había eso. Y por si yo me hubiera equivocado y no hubiera percibido, y si lo hubiera habido, he preguntado cerca de 30 de los funcionarios que estaban conmigo en ese tiempo, porque la verdad que se habla mucho del Ministerio de Transportes, pero éramos como 50 funcionarios de ahí, y de los cuales la gran mayoría somos honestos. En consecuencia, ahora, yo respondo a todos los temas un poco representando a este grupo. No, sin duda, porque era el ministro, pero además los conocía a ellos, que venían, digamos, de haber trabajado en algunos otros lugares juntos. Particularmente el caso de Cuba venía del municipio de Lima, del Protransporte, ¿no? Ese era un tema que sirvió para su... No, ya de acuerdo, pero entonces, si a usted le parece o le llama la duda el hecho de que él tenga 6,5 millones de dólares en una cuenta, él tiene que contestar de quién es. Pero el punto de partida de su reflexión o de su duda es que a usted le parece que no eran para él. Bueno, parece poco ilógico que tenga tanto dinero que no lo utilice, porque creo que solo retiró 500,000 con el sobrino. Exactamente, que también ya estaba en una prisión preventiva. Y que otros funcionarios que les dieron también bastante plata, ni siquiera habían tocado la plata que les habían dado y que está en Andorra. Es decir, o ellos estaban, digamos, guardando eso para más adelante, o se la guardaban para alguien que no eran ellos y que estaba por encima de ellos. Esa es la pregunta clave que la investigación, estoy seguro, dilucidará. Ahora, en general, y no solo hablando de este caso, pues es un tema que va a todos los, proyectos, estratos de la actividad pública, aquí y en otros países. Yo creo que finalmente se va a saber todo, por una razón. En esta oportunidad, la fuente, la madre de todas las coimas, para llamarlo así, está en Suiza, viene fuera. Y está en proceso ¿cómo le podemos llamar? El desencriptar, ¿será la palabra? La información está encriptada. La información mala, ahí está todo. Desclasificar. Ya, es clasificada. Entonces van a hacer un proceso que demora, pero lo van a hacer de desclasificar eso. Y ahí se va a saber todo, porque lo que sabemos ahora es solamente lo que Odebrecht quiere que sepamos. ¿No? Pero bueno, hay muchas cosas que Odebrecht no quería que sepa, que se están sabiendo, dan cuenta de que, por ejemplo, la plata que ellos decían habían utilizado para coimas ya se superó ampliamente por lo que se viene descubriendo. Claro, y eso tiene que ver para futuros... Claro, pero lo que la gente pregunta es, dice, a ver, el señor Cornejo habla de que ellos tendrán que explicar, ellos tendrán que decirlo, pero no lo asume en primera persona y dice, nosotros, yo también tendré que explicar. Yo no podría asumir... Toda esta gente... además estuvo cercana y vinculada a usted. O, digamos, como Alan García razona, Alan García también dice, él, digamos, adjetiva de una manera distinta. Lo que dice es que casi esas son ratas de otro, digamos, no son, ¿no es cierto?, que estos funcionarios, que más dice, ninguno es aprista, ninguno está del partido, me traicionaron y cometieron estas barbaridades y pide severidad frente a ellos. Pero nunca se hace responsable de lo que podría ser el origen del interés de las empresas brasileras por llegar a la cabeza de gobierno para garantizarle todos sus negocios. Por lo que se aprecia en todos los casos, pues son, no sé, como 12 países solo de América Latina y otros continentes también hay. Esta empresa lo que tenía era una política, no importa el proyecto, de captar, digamos, la confianza y la amistad, vamos a decir, de los grandes dirigentes de esos partidos. En algunos casos hay presidentes, en otros casos hay ministros, en otros casos hay... acaban de tener al vicepresidente de Ecuador, por ejemplo. Sí, claro. Y acá hay 2 presidentes, digamos, en esa condición. Y en Centroamérica también está, en República Dominicana, en Panamá, etcétera. Muy bien. Ya. Y parece que también había la política de captar mandos intermedios para tratar, diría yo, hipotéticamente, de superar cualquier dificultad, entre comillas, que pudiera pasar en sus procesos. Ya, o sea, una cosa más para la vía procedimental y una más para la garantía más política. Un poco como un seguro de permanencia, digamos así. De acuerdo, pero la pregunta ahí, digamos que no necesita uno estar en la investigación, en el proceso, para más o menos imaginar la respuesta es, ¿quién es el único funcionario en un país como el nuestro que le garantizaba a una empresa como esa que iba a tener todas las adendas que venían en el camino, inclusive sin imaginar cuántas iban a ser? ¿No es el presidente de la República? Sí, en otros países claramente es el presidente. No lo sé si es acá, no lo puedo afirmar. Pero yo creo que... Pero podría ser.
Bueno, yo solo, como digo, cuando me hacen esa pregunta, digo, yo respondo por mí. No, yo sé, pero lo que usted está diciendo es, yo fui el ministro, yo no era la garantía de Odebrecht para que ganara. Definitivamente no. Ya, entonces, ¿quién le daba esa garantía? A Cuba, para que él ofreciera, recibiera plata y garantizara todo eso. Solo hay una posibilidad, el presidente de la República. Y solo hay una persona que lo puede decir, el señor Cuba. O el señor García. Bueno, el señor Cuba, que es el que está imputado, ¿no? ¿Y usted cree que lo van a decir? Digamos, hay varios que han ido al sacrificio. Yo creo que por su bien deberían decirlo, ¿no? Ajá. Yo creo que por su bien, porque me imagino que piensan en su familia también, ¿no? Sí. Y yo creo que esto finalmente tiene que ser aclarado, ¿no? Sí. Ahora, y los otros funcionarios, por ejemplo, este señor Atala Herrera, que ha aparecido además que le vende o digamos simula una venta o de un terreno que no era suyo, que era del Estado. Sí. Y finalmente ese tiene que ver con el tramo por donde se desarrolla el metro de Lima. Una estación del tramo 2 de Lima. Y parece que ahí también lo que claramente era un pago de coima por otras cosas que el señor Atala o hacía para ellos o que él recibía la plata producto de la coima que no le podían pagar a otros. La información que tengo es la misma que hemos escuchado en los medios y sorprende efectivamente porque hay pues no hay una coincidencia del terreno, pues un terreno que coincide en parte, pero efectivamente es un terreno que en principio es del Estado y tendría que haberse dado simplemente gratuitamente porque estamos en un proceso de una obra del Estado. Y de pronto aparece un posesionario que cobra por ese terreno o por parte de ese terreno. Hay un tema que aclarar ahí, ¿no? Sí, pues. Más no conozco porque no tengo idea qué cosa es lo que ha pasado. De acuerdo. En los últimos días, Alan García ha reaccionado de una manera, desde mi punto de vista, desmedida, sobre todo si él piensa que no tiene ningún vínculo con lo que se le imputa, frente a dos cosas. Una que tiene que ver con una investigación muy concreta que se le ha abierto a él por lavado de activos y a su esposa Pilar Nores por la compra de 21 propiedades en los últimos años que, dice el Ministerio Público, tienen algunos movimientos que entienden pues sospechosos, que no han sido del todo explicados. ¿Eso qué le parece? Es decir, no solo el hecho concreto, sino la reacción de García frente a eso, porque ha ido contra la República, ha ido contra el periodista. A mí me parece que en general, cada vez que alguien que ha tenido y pretende seguir teniendo, digamos, actividad pública, sale alguien sobre esa persona, sale alguna imputación, pues hay que contestarla, hay que explicarla. No tenemos por qué enojarnos por eso. Sí. Aun cuando sea reiterada, porque en ese caso me parece que es una investigación que ya viene de antiguo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, hay que aclararla cuantas veces sea necesario. Si la plantean 5 veces, hay que aclararla las 5 veces. Claro, lo que pasa es que la vez anterior fue archivada por el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, y ahora han encontrado elementos nuevos que, digamos, pueden llevar a suponer que esa teoría que tenían antes, ahora sí se puede probar. Siempre, en mi opinión, tenemos que estar, quienes pretendemos seguir en la vida pública, en disposición de contestar, siempre. Ahora, el otro caso, que también se ha por estos días conocido, y sé que ha mortificado mucho a Alan García, es el vínculo a las investigaciones, no solo en el Ministerio Público, sino a la discusión más pública, es el señor Luis Nava, con, digamos, 2 empresas. Una, su empresa de transporte, que él transfirió a sus hijos, y el otro, su estudio de abogados. Ambas tuvieron, durante el ejercicio del gobierno de Alan García, donde era el secretario general del Palacio de Gobierno, pues un crecimiento exponencial de sus activos tremendo. Es decir, terminó comprando 54 carros o volquetes, qué sé yo, de casi $150,000 cada uno, como por 8 millones de soles. Y lo coincidente es que cada vez que había algún acuerdo con Odebrecht, ellos tenían un capital para comprar vehículos, ¿no es cierto? Lo que da la impresión de que podría ahí estar amarrado lo uno con lo otro, es decir, que podía por ahí haberse debido a algún pago de compra. Y el estudio también, digamos, finalmente ha trabajado para esta empresa Odebrecht. ¿Eso le llama la atención a usted o le parece que no tiene ninguna relevancia? No lo sé. No sé si tendrá relevancia para la investigación, él tendrá que explicarlo también, en fin. Ahora, Atala además fue financista de la campaña de Nava. Digamos, le dio plata a la campaña de Nava, es decir, todos los que están alrededor de este caso estuvieron vinculados. Ninguno de ellos está, digamos, por fuera de un círculo muy cercano a García o a gente muy cercana a García. Sí, y como las denuncias penales y los temas penales son de responsabilidad individual, cada persona tiene que asumir su responsabilidad y explicar. Ajá. Y si no tienen ningún tema, pues yo creo que tienen que ser rápidamente, más bien, en lugar de hacer dilaciones, tienen que ser rápidamente expeditos para poder explicar. O sea, digamos, cuanto más se demoren, peor en términos... Yo creo que sí.
no solo legales, sino políticos, ¿no? Además, creo que las actitudes se miran no solamente con las palabras, sino con los gestos y los tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo escucho el tema de la intervención que hacen a Cuba el Ministerio Público, y a los 5 minutos yo salgo en una radio nacional. Es decir, mi reacción espontánea y la que he tenido posteriormente es la misma, ¿no? Yo salgo porque no tengo nada que ver con esos delitos ni con esa información, nunca supe que eso estaba ocurriendo y salgo a defender lo que creo. ¿Usted cuenta en ningún lado como Andorras ni nada de esto, ni a través de terceros? Absolutamente. Porque digamos... Es más, yo creo que las personas que pretendemos tener cargos públicos de elección más adelante, tenemos que explicar el asunto y cuantas veces nos pregunten tenemos que contestar. Ahora, la gente aquí está, hay un montón de gente que está opinando y dice por qué no termina y le cuesta mucho a Enrique Cornejo deslindar claramente con Alan García. Bueno, dice, ¿hay temor? No, no hay ninguno. Es más, soy el que más ha deslindado con Alan García. Mi posición política actual es la que es porque yo dentro del Partido Aprista tuve una clara, posición donde yo planteaba que el APRA, así como estaba y está, lamentablemente, no iba solamente a tener los resultados tremendamente negativos que ha tenido, sino que iba incluso a posiciones mucho más drásticas de separación de lo que es fundamental en política de la gente. Y a mí me consideraban, dentro del partido, los dirigentes, algunos dirigentes sobre todo, que es en una posición pues que no era fraterna, ¿no? No, le dijeron de todo, sí. ¿no? Me acuerdo. Bueno, entonces es claramente mi posición una posición de deslinde con Alan García. Lo que pasa es que yo no puedo hablar, responder a preguntas tan directas con respecto a Alan García porque no lo sé. Ajá. Si yo lo supiera, yo lo hubiera hecho. Y no tendría por qué no decirlo. Yo todo lo que sé y lo que puedo afirmar ya lo he afirmado en las Pero digamos, instancias. Su respuesta de no saber no parte del desconocimiento de que puede haber algo de lo que se dice y no de que usted diga yo pongo las manos al fuego por Alan García y les aseguro que no pasó eso. Mi frase fue además titular durante un tiempo, yo solo pongo las manos al fuego por mí. Ajá. Y esa fue repetida varias veces. De acuerdo, no, lo digo porque y enojó mucho más todavía en el Parlamento, por ejemplo, Mauricio Mulder, él desde el comienzo ha dicho que él sí pone las manos al fuego por García. Bueno. De hecho, hoy día hay una caricatura, no sé si la ha visto, en el diario Perú 21, donde está Mauricio Mulder con Jorge el Castillo, y Jorge Castillo dice, yo por Alan también pongo las manos de Mulder al fuego. ¿Ah? Bueno, cada quien tiene su manera de actuar. Yo tengo la mía. Yo escribí en una carta de renuncia claramente por qué renunciaba a un partido. No soy una persona que anda buscando, nuevos lugares ni oportunidades en función electoral. Pero llega un momento en la vida en que uno tiene que hacer un deslinde. Yo he hecho un deslinde. Claro, porque yo digo, si Enrique Cornejo, cosa que es verdad, y está contando aquí lo que es verdad, él lo sacaron o se fue del partido porque efectivamente veían que podría ser un peligro para ese grupo muy cercano a García. Pero en el imaginario, en la percepción de la gente, es que aprista es aprista, aprista hasta la muerte, y que si ganan la elección van a ser los apristas los que van a entrar a gobernar ahí, y que además, en términos políticos, ese saldo en negativo de un García que está siendo percibido como corrupto, su gobierno corrupto, puede terminar afectándolo también a usted. Bueno, sí, es una lógica que entiendo y tiene sentido, pero a la que yo respondo con la manera como enfrento el tema. A ver, soy el único funcionario público, el único de los últimos 20 años que da la cara todos los días sin problema sobre estos temas. Si yo tuviera algo que ver, realmente me presentaría una candidatura a la alcaldía. Estaría pues viendo cómo resuelvo mis asuntos, cómo trato de minimizar los temas o patearlos o pasarle a terceros la responsabilidad, ¿no? No, yo estoy hablando por mí y diciendo con toda tranquilidad, sí, miren, fui ministro. Los sistemas que utilizamos son sistemas que la ley permitía. Yo soy el único ministro
que puso a Contraloría dentro del proyecto del tren, durante la construcción. A ver que me muestre otro ministro esa actitud. Yo tuve 3 intervenciones de Contraloría pedidas por mí, que se llaman veedurías externas, y Contraloría me hizo 3 sendos informes donde habían observaciones, reflexiones, y yo las corregía durante la construcción. Entonces, yo hablo por la obra, yo hablo por mi actitud, y yo hablo por lo que está allí, todo está documentado. En paralelo, habían debajo del radar unas gentes que estaban por sí mismos o por terceros buscando coimas. Y las tienen, porque está probado que las tienen. No, pero que ofrecieron cosas y esas cosas luego se cumplieron. Y se cumplieron, digamos, siguiendo su argumentación a costa de lo que usted hacía, o sea, digamos, en contra de lo que usted estaba haciendo, que era buscar proceso transparente. Eso quiere decir que alguien, o sea, digamos, ellos pasaban por debajo del radar, pero después, digamos, saltaban y llegaban a donde se tomaban las decisiones. ¿Sí? Es la única explicación. Bueno, y eso es justamente lo que tenemos que saber, y estoy seguro que se sabrá, porque yo creo que el Ministerio Público en este tema está haciendo un trabajo muy prolijo. Ahora, ¿García debe regresar al Perú? No, porque digamos, eso de estar en España y viendo y viniendo y haciendo cada vez que viene algún ejercicio de disconformidad y acusando a uno de otro, ¿es una actitud que usted considera adecuada? Me parece que cuando uno tiene temas que están en la discusión pública, uno tiene que estar aquí al frente, ¿no? Eso es lo razonable. De acuerdo. Ahora, señor Cornejo, ¿y qué cosa le ofrece para salir de estos temas y preguntarle, porque la gente está preguntando también sobre lo que efectivamente usted haría si tiene en cuenta lo que le va a dejar, si es que usted gana las elecciones, o digamos, aspira de hecho a ganarlas, el señor Castañeda? Es decir, ¿cuál es la herencia que cree usted que le va a dejar, que inmediatamente le va a tocar a usted revisar o revertir sustantivamente? Yo creo que la gran desventaja es tener una Lima caótica y desordenada, yo diría sin gobierno en este momento. ¿Sí? O sea, no hay alcalde. Yo creo que el señor Castañeda tiró la toalla. Esa es mi impresión. Y lo digo con pena, porque yo soy un ciudadano como todos, que quisiera ver que algunos de los temas que están ocurriendo, que tienen que ver con el tráfico, con la seguridad ciudadana, con el ordenamiento territorial, con los parques, con la basura, pudieran tener una gestión, digo, no que resuelva todo, pero por lo menos que esté en el empeño de hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí hay lamentablemente una situación que el señor Castañeda en algún momento tendrá que explicar, pero la ciudad está abandonada, ¿no? Es decir, estamos hasta en la selva en algunos casos hay más orden, ¿no? El león es el león, aquí no, aquí hay una lógica. Claro, aquí la cosa es que cada quien hace lo que quiere y la autoridad no existe. Eso es un problema gravísimo, pero al mismo tiempo, por ser un problema gravísimo y estar en esa situación, permite dar soluciones, creo yo, rápidas, si hay voluntad política. Ahora, pero a él le queda todavía lo que resta de 17 y todo el 18. Pero por supuesto, yo el otro día estuve en la Costa Verde y sin querer alimentar ningún debate que no sea el que planteé, dije, por favor, señor alcalde, si aquí va a ser la misa del Papa en enero del próximo año, yo no estoy discutiendo la sede, estoy discutiendo las condiciones de la sede. Entonces, por favor, y me filmé una de las escaleras que están a medio construir. Entonces, yo digo, por favor, termine estas escaleras. Por favor, estabilice los taludes, porque esos taludes con un temblor se caen. Sí, pues. Y al caer bloquean la salida y el regreso de las personas que dicen que van a ser más de 1,5 millones de personas. Entonces, ni 100.000 personas en la Costa Verde con un terremoto de 8 lograrían hacer altura para evitar el tsunami de 20 minutos, así como están las cosas. Entonces, yo creo que ese tipo de acciones le corresponden al alcalde liderarlas. Pensando, digamos, en la visita del Papa, que va a ser en enero, ¿hay tiempo suficiente para revertir esos riesgos? Pregunta uno. ¿Y usted cree, digamos, alejado de la discusión y del debate que se ha dado, que es lamentable en términos de dónde hacer, porque, digamos, empieza mezquindad y empieza una serie de cosas que son, me parece, inaceptables, pero reúne la Costa Verde condiciones para hacerlo allí? Yo personalmente tengo mucho temor de la Costa Verde, lo tengo desde hace tiempo, ¿no? Mi punto con la Costa Verde es el siguiente: yo creo que hay que la Costa Verde convertirla en una zona para la gente, y en este momento es una vía alterna para los vehículos, ¿no? Se ha hecho obras para que los vehículos pasen por ahí frente al caos que tiene más arriba el tráfico. Entonces, si queremos una vía expresa, la Costa Verde no debe serlo. Ahí tenemos mar, somos la única capital que tiene mar en América del Sur cerca a la capital misma. Y en lugar de darle, digamos, la vista de generar condiciones de mayor bienestar, le damos la espalda, ¿no? Entonces, para mí, 3 cosas en la Costa Verde. Primero,
urgente estabilizar esos taludes. ¿Eso es posible? Por supuesto. Eso simplemente hay que trabajar con la UNI y el Colegio de Ingenieros y saben cómo hacerlo. Lo que cueste hay que pagarlo porque eso es un tema que garantiza vida. En segundo lugar, hay que establecer una política estable, una política homogénea en los 9 distritos que tiene la Costa Verde. Hoy día tenemos una autoridad de la Costa Verde que no hace nada y 9 posiciones diferentes de lo que hay que hacer. Cada alcalde hace lo que le da la gana. Entonces ahí tenemos algunos que trabajan bien, otros que trabajan mal, pero en realidad no tenemos una posición. Me parece un error. No, y ahora que no hay reelección de los alcaldes, ya la gente también se tira al abandono, ya deja las cosas en el camino. Y en tercer lugar, hay que evitar que se sigan haciendo construcciones en la playa. Hay que intangibilizar la playa. ¿Tú te imaginas una playa de Copacabana, ¿no?, en Río de Janeiro, con las construcciones que tiene la Costa Verde? ¿No? Es el principio de la política de un alcalde y del municipio de Lima debe ser la gente. Yo quiero aliviar el tráfico que hay aquí. Y quiero aliviarlo no haciendo construcciones, sino ordenando el tráfico. Yo he hecho mediciones. El giro a la izquierda, un elemento tan sencillo. El reglamento dice que yo me tengo que pegar a la izquierda para girar a la izquierda. Ya, pero se produce una fila, se produce la segunda fila a la derecha y la tercera fila, y los más vivos o los más apurados van por el extremo. Como el semáforo no tiene, digamos, la adecuación para esos tiempos, tenemos 2 o 3 semáforos para el giro a la izquierda de los mismos vehículos, con lo que los que van por delante tienen 5 a 10 minutos perdidos. Yo quiero regular el horario de los camiones, pero quiero hacerlo bien, para que no se dé una medida que desviste un santo, viste al otro, ¿no? Y esta lógica de ¿cómo se llama? De pico y placa, ¿cómo es? Pico y placa, que la tiene Bogotá. Que tiene Bogotá. Es decir, que los que tienen en una casa, por ejemplo, más de un auto, un día sale uno y el otro, digamos, y que aquí los más jóvenes no lo saben. Sí, se aplicó en los años 70 se aplicó, claro, pero por otras razones, no por el tráfico, sino por el alto precio del petróleo, ¿no? Pico y placa yo lo haría como una medida extrema. Por si acaso, conozco el caso, en Bogotá no ha resuelto el problema del tráfico y más bien las personas que tienen posibilidad de comprar autos han comprado nuevos autos. Sí. Entonces han generado un problema. En general... No, y un problema de que a veces en un edificio, en un departamento de 90 metros, viven 3 o 4, digamos, personas que tienen carro, no tienen estacionamiento, lo dejan en la calle y todos esos carros salen al mismo tiempo a... Digamos, ya empieza a pasar aquí también en algunas zonas ese tema de los estacionamientos no planificados. Entonces, tráfico, seguridad ciudadana, áreas verdes, rapidito. Hay distritos que no tienen prácticamente nada de parques, hay otros que los tienen muy bien. Poner en 6 metros cuadrados por habitante de áreas verdes Lima es una meta que tengo. Para eso hay que tener cómo regarlos. Ya, yo digo una solución muy sencilla. Nosotros botamos 23 metros cúbicos de los desagües que producimos al mar, para que se queden en el mar. Ya los tratamos antes de botarlos, lo cual está muy bien para el mar, pero ahora hay que recuperar solo 2 metros cúbicos de esos 23. Agua servía para regar. Pero ya tratadas. Claro. ¿No? Y con eso riego todos los parques de Lima, los que no existen también ahorita. Y es una medida muy barata y muy funcional. ¿Cuál va a ser, digamos, ya para terminar, la peor herencia de Castañeda para quien gane la elección próxima? Yo creo que el haber dejado la sensación en la gente de que nada es posible hacer, de que todo es un desastre. Pero después de haberse vendido más bien como un gran gestor, ¿no? 74-75% aprobación como el gran hacedor para terminar de esta manera, es una cosa inexplicable, en ¿no? el debate que tuvimos y que fue el que me encumbró, digamos, en la votación al segundo lugar, yo le dije, señor Castañeda, por las gestiones anteriores todos lo hemos apreciado, sus escaleras, sus hospitales están ahí y nadie discute su importancia, pero el pequeño detalle que estamos hablando es que vamos a hacer en los próximos 4 años y usted no nos plantea nada nuevo, excepto el monorriel. Y él me dice, yo voy a hacer el monorriel. Le digo, no lo va a poder hacer porque está planteado en una zona donde ya abajo está el metro. ¿Y por qué vamos a gastar 2.000 millones? Yo creo que él no se preparó, confiado en que iba a ganar. Y cuando llegó, le llegó la segunda mala noticia. No hay reelección. Y ahí se acabó todo. Señor Cornejo, muchísimas gracias. Gracias, Vamos a seguramente tener varias oportunidades para seguir conversando. Esta campaña va a ser intensa y ojalá centrada, digamos, en estos temas que la ciudad espera. Yo lo que espero es que todos los que pretenden como que ser candidatos tengan propuestas. Sí, pues. Lima necesita realmente una gestión seria. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Enrique Cornejo está con nosotros. Tengo que ir a una pausa rápidamente y regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992,
por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No hay derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:09 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. El día de ayer, a través de su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, que es director para las Américas de Human Rights Watch, una importante institución que vela por que los derechos humanos se extiendan en el mundo y sean de sentido común, y que los países no solo asuman su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de cara al ejercicio pleno de estos derechos, sino de que con esto se puedan fortalecer nuestros sistemas democráticos, que la verdad a veces desatendemos y luego, digamos, cuando estamos en escenarios dramáticos, extrañamos y buscamos recuperar. Ha mandado un Twitter en relación a un debate que se ha abierto aquí en el país en torno a la posibilidad del indulto a Alberto Fujimori. Y el Twitter dice, o el mensaje en Twitter dice: presidente Pepe Amigos, a Pedro Pablo Kuczynski, cualquier trato preferencial a Fujimori sería un grave retroceso para el Estado de Derecho en el Perú. Él justamente está en comunicación telefónica con nosotros y le vamos a preguntar, por cierto, a qué concretamente se refiere con esta afirmación. Doctor José Miguel Vivanco, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana. Buenos días. Muy amable, gracias por atendernos. ¿Qué cosa podría terminar siendo un trato preferencial en el marco de la discusión que se da sobre la posibilidad de que Alberto Fujimori pueda ser indultado? ¿Qué cosa es lo que desde el derecho internacional en materia de derechos humanos sería, digamos, un grave retroceso en, digamos, el Estado de Derecho que en el Perú nos ha costado recuperar los últimos años? Mire, acá está en juego un principio fundamental de un país, de cualquier sociedad democrática, y es el que todos debemos estar sujetos a las mismas reglas. No puede haber un doble rasero, no puede haber selectividad en la aplicación de la ley, no puede haber un trato discriminatorio, donde a unos sí, a otros no, dependiendo de, por ejemplo, si uno viste uniforme, tiene un trato distinto a los civiles. Uh-huh. O si uno es de un partido político, o si el color de la piel de unos es distinto al de otro, o si uno es poderoso, o si no es poderoso. La esencia de una sociedad donde rige el Estado de Derecho es que no hay discriminación, no hay distinciones, no hay trato preferencial. Si uno ha sido condenado por crímenes atroces y en el país en el que le han condenado existe una normativa general que permite que después de cierta edad, por ejemplo, independientemente de la gravedad del delito que uno haya cometido, da igual, uh-huh, después de cierta edad, a los 80 años cumplidos, por ejemplo, se pueda cumplir el resto de la pena en el domicilio, siempre y cuando se trate de una persona que no sea altamente peligrosa, en fin, un psicópata, ¿no? Si hubiera esa regla general en Perú, en Brasil, en los Estados Unidos, en Europa, de hecho le advierto que hay países que tienen normas generales al respecto, uh-huh, bueno, si la persona califica, si efectivamente ya ha cumplido sus 80 años
y no representa un peligro para la sociedad, y hay una comisión que evalúa esas circunstancias, bueno, es un privilegio, es un beneficio que está a la disposición de cualquier ciudadano. Ajá. Pero si ese trato, si esa opción no existe para cualquier ciudadano, y van a crear, van a generar ya sea una norma legal, digo, por parte del Parlamento, o un decreto presidencial, lo que se entiende por un indulto, como un indulto para alguien que tiene poder, se rompe el principio del Estado de Derecho y la credibilidad de las instituciones democráticas. Imagínese usted el ciudadano medio en el país, que dice, bueno, sí, a este señor le dieron ese privilegio porque es quien es alguien muy importante, es alguien que tiene todavía mucho músculo político en el Congreso del Perú, y por esas circunstancias entonces el gobierno se vio obligado a darle ese beneficio que no se lo dan a cualquiera. Eso realmente representa un retroceso frente a las normas básicas de un Estado de Derecho. A eso me refiero. De acuerdo. Ahora, hay dos consideraciones políticas que están, digamos, a la base de esta discusión que se reedita cada cierto tiempo. Una que tiene que ver con la debilidad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y la tensión de estos primeros 14 meses de su gobierno con el Parlamento, que está manejado por el fujimorismo. Y lo que en el análisis político se plantea es que se podría hacer como un comodín para quitar a los fujimoristas y esperar como resultado de eso que dejen gobernar al presidente de la República. Esa es una consideración. Y la otra es la reconciliación nacional. Fujimori ya está 12 años en la cárcel, fue condenado, y que al haber sido presidente y ser el líder todavía de una agrupación política que tiene una predominancia en el Parlamento, pero tiene, digamos, muchos simpatizantes y adherentes en el país, saliendo finalmente va a ser el fiel de la balanza para la gobernabilidad en el país. ¿Esos dos argumentos son válidos de cara a una decisión que se podría tomar dentro de poco? Mire, yo entiendo lo que es el cálculo político, cualquier persona lo entiende. Sin duda. Y es lamentable que el gobierno actual del presidente Pedro Pablo Kuczynski esté en una situación de precariedad política por la mayoría que representa, y no es solo la mayoría de los 71, 72 congresistas que son fieles al fujimorismo. No es solo eso, es cómo se comportan esos congresistas de una manera, yo diría, recalcitrantemente antidemocrática, que están constantemente haciendo lo posible, lo imposible por torpedear a un gabinete y a un gobierno que intenta cumplir con un programa de modernización y de avance democrático en el país. Eso realmente es lamentable, refleja yo diría, la degradación del ejercicio político por parte de este sector del fujimorismo, que realmente tiene una conducta que me atrevería a decir es antidemocrática, y entiendo, insisto, los cálculos y las dificultades que esto representa para el gobierno actual, pero aquí estamos ante una cuestión de la esencia de lo que es un Estado de Derecho y de lo que es un sistema democrático. Fujimori no ha sido condenado con cargos frívolos o menores. Él está cumpliendo responsabilidades por sus responsabilidades en materia de crímenes de lesa humanidad y hechos de corrupción de la mayor gravedad, quizás los hechos más graves cometidos en los últimos 30 o 40 años en Perú. Y el concepto de la reconciliación, por cierto que es muy poderoso y es muy importante tenerlo siempre muy presente en cualquier sociedad democrática, en cualquier sociedad que se recupera de una situación como la que vivió Perú. Pero eso no alcanza, ese concepto no alcanza
para justificar un trato selectivo, un trato especial a alguien que ha sido condenado a 25 años por hechos de una gravedad extrema. Eso más bien huele no a reconciliación, sino más bien a un intento por hacer la vista gorda o retroceder frente a los esfuerzos por construir un Estado de Derecho sólido, creíble, y que no cede a las presiones políticas. La política se ejerce en el Parlamento y con toda legitimidad, pero una vez que la justicia se pronuncia en un proceso donde hubo plenas garantías para el debido proceso del señor Fujimori, los fallos hay que acatarlos y hay que entender que las penas deben ser cumplidas, respetadas. De acuerdo. Ahora, doctor José Miguel Bianco, quería preguntarle por el papel o las consideraciones que hay que tener a las víctimas o a los familiares de las víctimas de estos actos por los que Alberto Fujimori fue condenado. Por estos días también hay todo un llamado público que han hecho las víctimas para que el presidente Kuczynski la reciba. Es decir, el hijo de Alberto Fujimori, que hoy es parlamentario y que está, digamos, en una tensión interna con su hermana en el partido del que los dos son parte, va a Palacio de Gobierno cada vez más o menos que a él se le ocurre, el presidente lo recibe, y está bien que reciba a todos los que él quiere, y me parece bien que así sea con todos los ciudadanos, y parece que ahí hay conversaciones sobre la posibilidad del indulto. Pero las víctimas hace meses que están pidiendo, por ejemplo, al presidente la reciba también para expresar su punto de vista sobre esto que se rumorea o se discute en torno a la posibilidad del indulto. ¿Qué cosa habría que decir sobre eso? No solo sobre el hecho de que si lo recibo o no, sino el rol, el papel y la consideración que hay que tener a las víctimas. Eso ya escapa a mi especialidad, a mis tareas, sí. Por cuanto que el presidente se reúna con unas autoridades del Congreso, del Parlamento, sí, sin duda, o con víctimas de violaciones, son decisiones soberanas sobre las cuales no me corresponde emitir un concepto. No hay creo que es útil aclarar que en derecho internacional, que es desde donde yo comento, opino, emito una opinión, no existe un derecho a que las víctimas sean de cualquier naturaleza recibidas por las más altas autoridades de gobierno. Las víctimas deben tener acceso a la justicia. De acuerdo. Y la justicia debe responderle a las víctimas por los derechos que han sido violados. Y una vez que la justicia se ha manifestado, hay que acatar esos fallos. Ajá. Esa es toda la, digamos, los elementos que deben estar presentes frente a violaciones tan graves a los derechos humanos como las que se han cometido en Perú. Y yo sí creo que el Perú, hasta el día de hoy, a esas víctimas les ha respondido, y les ha respondido bien, las ha escuchado, les ha permitido presentar sus cargos, sus evidencias. El señor Fujimori está hoy día privado de su libertad, producto de las responsabilidades que se le atribuyen respecto de esos hechos. Que si el presidente Pedro Pablo Kuczynski u otra autoridad de gobierno se reúne con las víctimas o no, ya eso entra en el terreno meramente político respecto al cual... de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso, pero mi anotación iba no tanto al hecho concreto de que la reciba, sino a la consideración que usted bien explicado se ha dado a través del sistema de justicia, y por eso hay una sentencia. Pero en esta discusión que se ha abierto sobre el indulto, el presidente ha dicho, este es un tema médico, que lo van a ver médicos.
médicos. Entonces, un sector de los familiares de las víctimas y organizaciones que los acompañan, lo que plantean es que también puede haber, no solo, digamos, un grupo de médicos independientes, sino que ellos puedan tener, a través de alguna, digamos, mecanismo, puede ser la participación de un médico independiente puesto por las víctimas o alguien internacional para que, digamos, esté distante de esta coyuntura que hemos analizado previamente, para que el resultado de ese diagnóstico, esa evaluación médica, establezca un diálogo cierto con efectivamente lo que está pasando con la salud de Alberto Fujimori. Eso podría ser, digamos, para dar las garantías necesarias si es que el camino que van a transitar es la vía del indulto humanitario. Mire, dos comentarios al respecto. Lo primero es que, y este es un prerequisito central, y es el que me refiero al hecho que esas consideraciones médicas o humanitarias estén debidamente ya legisladas en Perú para cualquier recluso. O sea, si usted me dice que esos procedimientos de evaluar el estado de salud de un preso y en función de un informe médico decidir la suerte de ese preso en cuanto a si continúa o no recluido o es posible trasladarlo a otro sitio por razones médicas, de acuerdo, en la medida en que eso sea un procedimiento disponible para cualquier prisionero, cualquier recluso en las cárceles peruanas, no me parece de ninguna manera objetable. Es decir, no tengo objeción alguna. De acuerdo. Si en cambio este es un proceso ad hoc, es decir, algo que está diseñado a la medida del recluso, que no es cualquier recluso, y solo para él y como una medida excepcional, bueno, volvemos a la misma discusión, que es romper con el principio que todos debemos estar sujetos a las mismas reglas. Y lo segundo, obviamente comparto su preocupación en el sentido de que cualquier informe médico debe ser en esta materia producido por un grupo de especialistas que estén más allá de cualquier sospecha, que sean totalmente digamos imparciales al respecto y que den garantía, que están examinando simplemente una cuestión de tipo médica, fáctica, sin tomar en consideración elementos de otra naturaleza, y que además su recomendación, el producto del diagnóstico que puedan dictar, explique el por qué las condiciones médicas que tendría la persona demanda que sea trasladado fuera de las condiciones donde actualmente se encuentra, es decir, que se vaya para su casa y no pueda seguir recibiendo el tratamiento médico que necesita manteniendo el régimen de privación de la libertad. Ese es un punto que además es central, porque no es cuestión de dictar un diagnóstico y decir, bueno, que se vaya para su casa. Habrá que explicar por qué ese diagnóstico exige que se vaya para su casa y que no se le puede administrar los procedimientos y el tratamiento que merece y que requiere cualquier persona que está privada de la libertad, y que ese tratamiento se le pueda seguir entregando incluso mientras se encuentra privado de la libertad. De acuerdo, eso está aquí en el Perú. Ya para terminar, agradeciéndole por la gentileza que ha tenido de conversar con nosotros, está normado, y lo que establece es que si la enfermedad, digamos, por las condiciones en las que la persona está recluida,
pueden acelerar o perjudicar o impedir que tenga un tratamiento debido, cosa que en el caso de Fujimori no es así, porque además él está, digamos, en una cárcel donde está él, bueno, ahora está también ya Ollantumala en la misma, el mismo penal, pero que cada vez que tiene un malestar, una dolencia, un problema de salud, tiene la posibilidad inclusive de ir a una atención privada en una clínica que él pueda elegir. Entonces ahí, digamos, hay esa posibilidad. Pero la última pregunta que quiero hacerle en torno a lo que me preguntan los oyentes a través de las redes. ¿Y cómo se vería el Perú? Porque claro, la discusión aquí es muy interna, muy de coyuntura, muy de, digamos, si uno quiere, vinculada a las idas y venidas del gobierno, la oposición y las tensiones que han habido. Pero visto con distancia, que es, digamos, lo que usted, una mirada que usted nos puede dar, que ve y recorre el mundo, ¿cómo se vería el Perú si finalmente se indulta a Alberto Fujimori, sin tener en cuenta todas estas consideraciones de las cuales hemos claramente ya conversado, y se hace básicamente por consideraciones políticas que pueden de alguna manera también, si uno quiere, buscar tener una presentación más formal, si uno quiere, pero cómo nos veríamos como país de fuera y si eso podría ser impugnado, cuestionado internacionalmente en fueros que están previstos para la protección de derechos humanos? Mire, no creo que existan fundamentos jurídicos para una impugnación internacional, porque aquí ha habido un proceso, ha habido una sentencia, y luego ha habido, el señor Fujimori ha estado ya varios años privado de la libertad. Lo que quedaría muy claro es que aquí se ha impulsado una negociación política entre distintos sectores, o gobierno-oposición, y que quien se ha beneficiado de esta negociación política es el ex jefe de Estado, Fujimori, Alberto Fujimori, porque en los hechos le han acortado la sentencia. Eso creo que quedaría suficientemente claro, no habría dudas que salvo digo que esto esté muy debidamente fundado en un informe médico muy sólido, serio, que no sea objeto de ningún cuestionamiento, y por último, donde quede además claro que esta es una práctica, yo diría, habitual, donde, cosa que no me queda clara, donde hay reglas generales que se aplican a todos, cualquier recluso que esté en esas circunstancias. Clarísimo. Si eso es así, creo que habría menos dudas, pero de no ser así, se verá simplemente como el resultado del fruto de una negociación política entre gobierno y oposición. Muy bien, doctor José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. Vamos a tener seguramente oportunidad para seguir conversando en otro momento sobre otros temas también. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana. Que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Ha sido entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que ha conversado con nosotros. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante porque Víctor Andrés García Belaúnde ya está en nuestros estudios. Soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días, y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático, y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil, tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana.
RBC 104.7, la otra forma de vivir. Ocho y 33 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Los anunciantes iban a la pausa temprano también cuando hacían los comentarios. Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República por Acción Popular, parlamentario por Lima, con una larga experiencia y con un papel muy importante, no solo en materia política en general, sino en fiscalización y contrapeso, que digamos son fundamentales para una buena representación. Congresista García Belaúnde, es un gusto saludarlo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá. No, muy amable, gracias por venir. Se han reunido ayer con Mercedes Arauz, la bancada de Acción Popular, y he escuchado la presentación posterior que usted hace y menciona algunos términos sobre los cuales quisiera usted pueda profundizar un poquito. Me ha dicho primero que ha sido cordial, bueno, está muy bien eso. Me ha dicho que le ha parecido que ha sido hasta como creativa, como que novedosa, en términos de que hay algunas cosas que ella ha planteado que probablemente puedan matizar o cambiar alguna cosa que hasta ahora hemos visto. ¿Está usted entusiasmado por lo que se viene? ¿Está administrando su entusiasmo porque tiene algunas dudas? ¿Cree que va a ser más de lo mismo? ¿Cuál es su impresión? Ante todo, nosotros en Acción Popular hemos sido gobierno y somos oposición, y hemos sido oposición más años que gobierno, digamos, ¿no? De los 60 años del partido hemos sido gobierno 12, digamos, y el resto hemos sido oposición, así de simple. De tal manera de que sabemos cómo administrar la tienda por ambos lados del mostrador, ¿no? Y nosotros nunca hemos quitado el voto de confianza a un gabinete que recién empieza. Más bien siempre se lo hemos dado, inclusive en circunstancias mucho más complejas. Y en este caso, pues probablemente, salvo que surja algo de aquí al 12 que se presenta, por ejemplo, no quiero pensarlo, pero simplemente quiero graficar una noticia que podría, en el hipotético caso que se presente, que se descubra mañana en el diario El País, que Meche Arauz recibió dinero de Odebrecht, evidentemente. Una cuenta en Andorra. Una cuenta en Andorra, bueno, evidentemente claro. En ese caso no vamos a darle voto de confianza de ninguna manera. O otro chinchero. ¿No? Que hay indicios razonables de que hay otro caso en el que se han comportado de esa manera. Así es. Entonces, si eso sucede aquí al 12, evidentemente no. Pero si todo va normal, como hasta el día de hoy, evidentemente le vamos a dar el voto de confianza, el respaldo. Ahora, pero para que empiece a trabajar. Ya, por eso. Entonces es más una actitud, digamos, vinculada a una manera como Acción Popular ha tratado a todos aquellos que inician un nuevo momento. Así es. Pero no necesariamente con un entusiasmo que diga, no, ya Meche Arauz ahora me da la sensación que ha entendido de qué se trata y va a cambiar sustantivamente la forma en cómo se lo nosotros, por la experiencia que tenemos, creo que Meche Arauz puede ser una especie de primavera, de pequeña primavera, ¿no es cierto? Y que puede darle oxígeno al gobierno, de hecho se los va a dar. Sí. Y que puede hacer una buena gestión durante un año y medio o dos. Normalmente no duran más en el Perú. Y si dura 2 años o un año y medio ya es bastante. Que el gobierno termine su gobierno con 3 primeros ministros, con 3 gabinetes, me parece razonable. De acuerdo. Porque siempre los gobiernos han terminado con 4, 5 o 6 gabinetes en su periodo. De tal manera que si acaba en 3, yo creo que sería una buena noticia. Pero tampoco pensemos que ella va a durar hasta el final del régimen. No, de acuerdo, pero digamos, ¿qué cosa cree usted que tiene Mercedes Arauz que no tenía Zavala, que le hace pensar de que puede, no digo ser una cosa totalmente distinta, pero que puede matizar? Pero que ha logrado, por ejemplo, que los apristas y los fujimoristas, que han sido los más, digamos, en los últimos tramos, si quiere, más severos con el gobierno, hayan recibido la noticia, digamos, con cierta no muy severos con el gobierno. ¿No? La Acción Popular ha sido mucho más severo con el gobierno. No, ya digo, pero usted se ha reunido ayer, pues, pero digo a los otros que no se han reunido, o sea, digamos, estamos desarrollando lo suyo, pero lo que quiero decir es, los fujimoristas ya han recibido bien. El APRA ha defendido a Zavala hasta el final, ¿no? Jorge del Castillo, etcétera. Sí. Bueno, lo que yo quiero decirle es que ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia es el Congreso. Yo creo que la diferencia es el hecho de que Zavala no sabe lo que pasaba en el Congreso, no tenía idea cómo se manejaba el Congreso, no tenía idea cómo se manejaban
las fuerzas dentro del Congreso, los pulseos dentro del Congreso, y Mecha Arauz en año y medio sí sabe, y ha aprendido habiendo sido presidente de una comisión donde ella era minoría, presidenta de una comisión en minoría. O sea, yo creo que ella sabe mucho más. O sea, en año y medio ha aprendido de que en el Congreso todo se conversa, hay que buscar acuerdos, casi a diario, ¿no? Es una conversación y un debate y una discusión diaria y permanente, y lógicamente con resultados a veces positivos y a veces negativos. Eso lo sabe ella perfectamente. Ajá, o sea, digamos, esa es una ventaja. Y eso yo creo que es una ventaja. Y lógicamente la ventaja de conocerlos a todos, porque todos hemos pasado por la Comisión de Economía, en algún sentido. Las bancadas siempre han tenido un proyecto que pasó por ahí y han negociado siempre con la presidenta para poder poner en agenda, en el primer punto, digamos, su proyecto. Ahora, pero claro, el asunto está que, siendo eso importante, si ella se queda solo en buscar una mejor relación con el Congreso, eso va a ser insuficiente, porque lo que la gente quiere es que le resuelvan sus problemas en la vida cotidiana. Pero por ahí empieza, ¿no? Yo sé, pero lo que quiero decirle es, ¿cuál sería el sello que ha dejado, por ejemplo, este primer tramo del gobierno con Zabala? ¿Qué se le recuerda de algo importante más allá del tema Congreso Ejecutivo? Bueno, ¿qué se le recuerda? Chincheros, el desastre de Chincheros. Ya, bueno, entonces es negativo, el recuerdo es negativo. Totalmente negativo, y además el diálogo, el diálogo triple con el Contralor, ¿no? RBC. El diálogo Contralor ha sido fatal, y el gobierno lo ha maquillado muy bien. Pero si uno rasca y empieza a analizar frase por frase y lo que ahí se dijo y lo que se pretendió hacer, pues se muestra pues que el gobierno se entregó a Chinchero. O sea, el gobierno es como cuando uno maneja un automóvil y se estrella pues contra un árbol que no camina, ¿no? Porque claro, que se estrelle contra un vehículo que camina, que se moviliza, en fin, pues se puede entender, pero estrellarse con un árbol es porque estás pues mareado. Pues, estás distraído. Estás distraído, mareado. Entonces, ahora, pero todo lo que se estrellado contra un árbol porque estaba pues borracho de poder, de vanidad, de intolerancia, ¿no? Ahora, pero varios otros que estuvieron alrededor del caso Chinchero, no es que les ha ido mal tampoco en su relación con el propio gobierno. La señora Molinelli ahora es ministra, el señor Vizcarra se acaba de ir de embajador a Canadá, y digamos varios otros que alrededor de eso están ahí. No digo que necesariamente había que votarlos, pero lo que quiero yo tratar de identificar en su punto de vista es si, al respecto a su cuestionamiento sobre Chinchero, la lógica Arauz va a cambiar, van a tener más cuidado con las licitaciones, hay más garantías. En el caso de la Molinelli, yo creo que es una mancha en el vestido nuevo, ¿no? Yo creo que es una mancha en el vestido nuevo, sí. Que hubiera sido mejor, digamos, dejarla fuera, por supuesto que sí. Ahora, en el caso de Vizcarra, yo lo he sostenido acá desde el primer día, él ha de irse de embajador. Yo he escuchado mucho al presidente Belaúnde decir que los vicepresidentes hay que tenerlos lejos del gobierno, porque incomodan a veces al gobierno, porque como no tienen función, son casi decorativos mientras son vicepresidentes fuera del gobierno, porque cuando están adentro actúan, y actúan solamente cuando el presidente de la República se va afuera. Y además acá hay una cosa curiosa, son vicepresidentes nombrados y puestos allí por Ramón Castilla en 1856. O sea, estamos hablando ya de épocas pretéritas, de épocas donde Castilla, que era un viejo zorro, nombró a 2 vicepresidentes, no a 1. Sí. ¿Por qué? Porque la experiencia hasta ese momento en la República era que o no había vicepresidente, con lo cual a veces pasaba algo, el presidente se ausentaba y no había quien lo reemplazaba el presidente del Consejo de Ministros, o si había, le cerruchaba el piso al presidente para quedarse en el gobierno. Entonces, para evitar ese problema, Castilla, que era vivísimo, inteligente, un zorro, creó 2 vicepresidentes. Claro. No una, 2, para que entre los 2 se neutralicen. Ya, bueno, pero digamos, han pasado de un extremo, pero se creó sin funciones. Ya, de acuerdo, pero se han ido de un extremo a otro, porque digamos, un extremo era ponerlo como ministro de Transportes,
lo que lo metía a la vorágine política y lo terminó contaminando. Del primer día, porque me acuerdo que cuando, lo hemos hecho del primer día. Yo estaba en otra radio, usted me dijo antes que eso. salga lo de Chinchero. Es verdad, lo dije. que había que proteger y resguardar al vicepresidente para, digamos, una pieza de cambio ahí donde se necesitaba un poco más de peso político. Pero de ahí se han ido al otro extremo, ya no lo tienen involucrado, que si no lo han mandado a Canadá, digamos. Bueno, pues la única embajada importante cerca, ¿no? Y vacante, digamos, ¿no? Porque Washington hay un gran profesional, porque se va a Washington de repente mete la pata, porque no es, Washington es una embajada muy delicada. ¿Qué otra embajada se le podía dar? El resto estaban todas cubiertas por profesionales. Entonces yo creo que Canadá es América, es más cerca, en fin, y hay mucha minería, hay mucha inversión canadiense en el Perú, en fin, eso no lo discuto. Ya, de acuerdo. Pero entonces, ¿no le parece que...? No me parece mal. Yo creo que lo hubiese nombrado el primer día y no se hubiese gastado, y sería una pieza de oro de recambio para al final del régimen, para los últimos 2 o 3 años del régimen, como vicepresidente o como candidato a la presidencia. Ahora, pero lo que se dice es que cuando estuvo en el bolo, cuando estuvo en el bolo para ir a la PCM, porque estuvo, claro, Chinchero pesó mucho y dijeron, no, supuesto, sin duda, si lo pones ahora te vas a generar un problemón y no va a pasar la... Yo le dije, si ustedes se ponen a Vizcarra, para mí eso, yo aplaudo, yo estoy feliz. Es como si me pusiesen mañana una pelota de fútbol en el punto del penal. Lo único que tengo que hacer es patear y entra sola. Entra sola. Es la pelota ya, pero sola. Ellos tenían ya un voto de confianza que habían presentado, una no ratificación del primer gabinete y tenían la carta de si no ratificaban, cerraban el Congreso. Bueno, pero eso ¿a quién le hace daño? No, a todos. A todos. En general, sí, es verdad. Eso le hace daño a todos, pero al que más daño le hace es al propio gobierno. Sí. Porque el gobierno en vez de tener 19 o 20 congresistas pasaría a 5. Sí. Porque no saca nada más. Pero digamos, el buen momento, esta primavera que usted ha dicho que expresa con un Mercedes desgaste Arauz, tremendo, ¿ah? Sí, que Mercedes Arauz expresa, ¿no será en buena medida también, no creo que en el caso de Acción Popular, pero sí de otros, el temor además de que los pongan al filo de la posibilidad de una cierre de Congreso? No, es decir, no. Fíjese, a ver, yo creo que el Congreso no hay que cerrarlo, hay que procurar no cerrarlo y que dure 5 años. Pero en el caso negado que se cierre, hay 2 o 3 fuerzas políticas que se benefician. Y lo dicen las encuestas de la empresa GFK. ¿Quién se beneficia? Fuerza Popular. Sí, que sacaría... GFK dice que podría sacar lo mismo que ahora. Ipsos ha dicho más. Ya. Bueno, luego APP sí. y Acción Popular. Punto. Y ahí se cerró. Y nuevos, ¿no? Y nuevos. Claro, los nuevos también tienen una... Sí, pero básicamente los 3, esos son los que ganan. Ajá. Esos son los que ganan. Claro, después pueden aparecer otras fuerzas políticas independientes, pero el APRA no va a sacar más de 5, sacará 1 o 2. El PPC ya desapareció. En fin, y otras fuerzas políticas sabe Dios qué cosas sacarán. ¿No? Entonces, y Guzmán no se sabe. Algo sacará, sí, bueno, evidentemente. No tiene inscripción, ¿no? Sí. Y no tiene o sea, políticamente sí está presente, pero digamos formalmente no existe. Le aporta a alguien para prestar ¿no? un partido de alquiler, ¿no? Un vientre de alquiler. Sí. Entonces egoístamente pensando, nosotros podríamos perfectamente decir, vamos a hacer el Congreso, porque Acción Popular se va a beneficiar, pero creo que eso no le hace a nadie. Claro, pero digamos, usted después de la actitud de un gobierno... Pero yo pienso al revés, es decir, si el señor Kuczynski hubiese nombrado a Vizcarra primer ministro, sabiendo los antecedentes que existen, ¿qué cosa estaría buscando? Un autogolpe. Ajá, pero Claro, pero si el señor Kuczynski, que no lo ha hecho así, por supuesto que no. Me ha asustado, estaba yo revisando acá y ha dicho autogolpe, que dice palabras. Claro, en cambio, estaría buscando él un cierre del Congreso. Ya. Si pone a Vizcarra, es una provocación tal que la intención final, ¿cuál sería? O sea, Vizcarra no hubiera pasado el voto de confianza. No creo que hubiese pasado. Bueno, depende del fujimorismo, Si el fujimorismo después decía... Pero era tan grave la provocación que era difícil tomar una decisión, de respaldo. ¿Inclusive del fujimorismo cree? Claro, ¿Sí? Yo creo que sí. Ahora, lo que dice acá la gente, dice, esto es perfecto, critica todo, pero al votar se abstiene. ¿Por qué no vota en contra? Porque abstenerse también es obrar. No, ya sé, pero la gente dice tiene un punto de vista claro, contundente. Pero... A ver, en el caso de Zavala, que él planteó un voto de confianza, una cuestión de confianza de manera absurda, insólita, inédita,
y yo creo que inclusive ilegal. Yo dije, en todo momento dijimos que eso era improcedente. Y yo en la Junta de Portavoces dije, señores, hay que devolver la carta, no hay que hacerle caso. Esto es improcedente y seguimos adelante. Pero, por mayoría, se aceptó invitarlo y que venga. Ya. Bueno, y no le dieron la confianza. Y yo no voté. O sea, mejor dicho, no le di la confianza. No se la di, pues. Claro. No se la di. Se abstuvo, digamos. Se abstuvo, claro. pero no se la di. Es una discusión porque, digamos, no como hay la abstención, digamos, es una forma de votar. Pero no en, este caso era un no. ¿Le das la confianza o no? Sí, o no de se la das, punto. Y no se la das de dos formas. Sí. Votando en contra o absteniéndote. De acuerdo. Es una ahora, pero usted diferente. le dijo además que era un gobierno pues de pulpines, que no tenían experiencia. Sí, pero y ahora el Ejecutivo tiene más bien veteranos ahí. Sí, algunos pulpines se han quedado. Pero los refuerzos, los que han venido, los amateos... Bueno, yo creo que está bien Bruce allí, por ejemplo. Y a Bruce. Bruce tiene mucha experiencia en vivienda. Yo hubiese puesto a Cheput y a alguien más. Pero, y hay gente valiosa, yo creo ahí está Olachea, está la Aljovín, yo creo que hay gente valiosa. No sé cómo es el desempeño, hay que ver el desempeño que puedan tener en su sector, porque una cosa es que tú valgas mucho para una determinada actividad, claro. Y otra cosa es que tú seas un buen ministro. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que darle un voto de expectativa, de esperanza, y que empiecen a trabajar. Pero claro, sí, con mucha vigilancia. Con mucha vigilancia, porque esto no es un cheque en blanco. Nosotros no vamos a dar cheque en blanco a nadie. Y este gobierno tampoco. Sí. Ahora, vayamos a las investigaciones brevemente sobre esta mega corrupción. Usted es parte de la comisión. Hemos sido muy duros con Meche, así como hemos sido muy atentos y muy cordiales, también hemos sido muy duros en el sentido de que este gobierno tiene que demostrar que lucha contra la corrupción. Hoy día, de acuerdo a las encuestas, también hay que referirse a ellas, el principal problema en el Perú hoy día es la corrupción. La percepción de la gente es que el principal 75% dice que el presidente no lidera la lucha anticorrupción. O sea, no hay nadie liderando la lucha anticorrupción. Eso es fatal. Ajá. O sea, un país que su gente, sus ciudadanos no confían en sus autoridades para luchar contra la corrupción, es un país que se desmorona. Ajá. Pero yo le quería preguntar por la comisión. Jorge Castro, que es su colega de la comisión y vicepresidente, ha dicho que va a renunciar si no citan a Keiko Alan García, porque va a ser que mostrar ya con nitidez de que hay un trato preferencial para unos y no pero para nadie otros. ha dicho que no se va a citar. Ah, ya. O sea, está sobre reaccionando. O sea, van a citarlo. Creo que él se ha adelantado un poco a lo que a una hipótesis que no se ha tocado nunca. Siempre hemos hablado de que se va a citar. Ya, pero no va a pasar como le pasa a los fujimoristas en la Comisión de Ética, que es evidente todo, pero al final los votos mayoritarios ganan. Vamos a citar a Keiko y vamos a citar a Alan y a muchas personas más. De acuerdo. Pero por supuesto que sí. No, eso es inimaginable que no sean citados. Van a ser citados. Y lo último que Ahora, lo cierto es que los elementos que tenemos hoy día contra Alan y contra Keiko en el tema del Lavallato son pequeñas referencias al lado de hechos tan concretos como los 20 millones de dólares que figuran en cuentas del señor Toledo y del señor Maiman. Duda. Sí, o sea, con lo de Maiman se ha complicado más. Pero digamos, pero tampoco, en el caso de García, por ejemplo, yo acabo de conversar con Enrique Cornejo, y Enrique Cornejo dice, por ejemplo, los 6.6 millones que le dan al señor Cuba, siendo ministro de Comunicaciones para que haga cosas en transportes. Y Cornejo lo que dice, yo no fui, o sea, yo no era su hombre arriba para hacer todas esas cosas. ¿Quién pudo ser más arriba? ¿Quién estaba más arriba? Puede ser Alan García, pues. Bueno, yo estoy seguro que en el APRA, que ya hemos visto eso con Mantilla, como Mantilla guardó plata que no era para él y nunca dijo para quién era. Y eso puede estar pasando con esta gente. Y esa disciplina interna del APRA la conocemos perfectamente bien, ¿no? Entonces, pueden ser... Ahora, ¿de quién será? Bueno, de Cuba, de los 6 millones creo que solamente retiró 500.000, o sea, una propina, y el resto lo dejó allí. Bueno, yo creo que hay que investigarlo, pero el ascenso es el más cercano, el jefe más cercano no es el presidente de la República, no, es Cornejo. Es el ministro. No, ya, claro, pero yo a Cornejo le digo, y le pregunté lo que había que preguntarle, y él me dijo, no, yo me he quedado sorprendido, no sabía que él estaba ahí.
y que yo no fui la garantía de las coimas, habrá que averiguar quién. Y le dije, si usted no fue, tiene que ser alguien que está por encima de usted. Claro, o sea, encima de... A ver, los viceministros no los nombra el presidente de la República. No, los nombra el ministro. Los nombra el ministro. Yo nunca he visto un presidente de la República nombrar un viceministro. El presidente de la República nombra a ministros. Los ministros traen siempre a sus viceministros. Y la relación del viceministro con el ministro es directa, es diaria. Entonces Cornejo va a ir a la comisión también. Por supuesto no ha ido, sí. ¿no? Todavía. No, pero por supuesto que sí. Entonces, ahí está el tema. Ajá. Ahí está el tema. Ahora, luego del ministro está el primer ministro y luego el presidente de la República. Esa es la jerarquía que existe. Entonces, bueno, si la plata no es de Cuba, toda, entonces será de su jefe, que es el ministro. Si él dice que no, pero no solamente hay que decirlo, sino hay que probarlo. Hay que probar que eso, que es de él, ¿no? Claro. Y si se prueba que es de él, aunque él diga eso, que no es de él, pues yo creo que ahí no hay nada que hacer. Los hechos después hablarán. el primer ministro y después después el viene el primer ministro. Ya. O sea, entonces el primer ministro, ¿quién era el primer ministro en ese momento? Hay que ver. De Ya, repente el primer pero entonces ministro. le hago el ejercicio Y finalmente era el presidente de la República. Entonces yo creo que ahí está, por ahí está el canal. Ahora, pero el razonamiento al revés en el caso de Toledo. Porque si es de abajo para arriba, así como usted dice, de arriba para abajo, para concretizar lo que le ofreció a Odebrecht, tiene que haber pasado primer ministro, ministro de Economía y funcionarios. Pero hay una diferencia. ¿Cuál? En el caso de Toledo, a quien se le encuentran las cuentas es a él. Es a él. Ya, es verdad. Por eso al revés, pues. Entonces acá parecería que, como no es un partido organizado, no hay disciplina, compañeros, en este caso del toledismo, entonces probablemente sea cosa de él, y que Odebrecht, para agilizar o contentar a todos, ha repartido propinas debajo, sin el conocimiento de Toledo probablemente. Ya, de acuerdo. O sea, son casos diferentes porque son gobiernos diferentes y son partidos de gobierno diferente. Toledo no tenía partido. Claro, pero acá eso sí hay una institución partidaria. De acuerdo, pero la lógica de Odebrecht era la misma. Mire usted, el vicepresidente de Ecuador acaba de ser detenido. Claro que sí. Odebrecht, cuando habla sobre este tema, dice, por ejemplo, nosotros le apostábamos a todos los candidatos que iban primero. Claro. Entonces ellos, su razonamiento no diferenciaba si este era de izquierda, de derecha. Pero estudiaban la estructura del gobierno y actuaban de acuerdo a eso. De acuerdo. Porque era un departamento de estructuras, además de estructuras especiales. Pero sí, Argentina me decía el otro día, pero acá tuvieron un aterrizaje amable, porque ya encontraron un armatoste de corrupción y llegaron los de Odebrecht y encajaron perfecto. Hay que ver que en el partido aprista, en el gobierno aprista, ha habido mucha corrupción hasta que se sepa este momento, en el segundo gobierno, no el primero, que es otro tema, de mandos medios, digamos, hasta ahora es mandos medios. Digamos, se han encontrado plata en mandos medios. Hasta el que día no es de lo hoy. mismo a que ahí nomás haya producido. A eso me refiero. ¿Ya viste esa caricatura de mi amigo Andrés Cederi en Somos la vez pasada, donde están García, Toledo, Humala, Nadine, creo, y Elian, están caminando y todos dejan huellas y García no deja ninguna huella en el camino? Sí, muy buena. En fin, eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora, evidentemente hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar por qué los del mando medio reciben y los mandos altos no han recibido. Ya, la última cosa que tengo que preguntarle, que acá me dicen también, usted que fue víctima, pero además fue uno de los que más firmemente luchó contra la mafia de Orellana. Sí. Hoy día, una sentencia de la Corte Suprema puede darles una mano a todos los que están investigados por lavado de activos. En ese caso concreto que me preguntan sobre Orellana, ¿usted está preocupado por eso, por ejemplo? Sí, claro que sí. Pero yo no me he metido en el tema del Poder Judicial para el juzgamiento de todos. Yo por respeto al Poder Judicial. No digo, pero en general, a mí me preocupa que alguien casi borre el lavado de activos. Claro que sí. Yo estoy muy preocupado. Ahora, también es cierto, porque a mí Orellana me inició 25 procesos judiciales, todavía queda 1 o 2 por allí, y algunos de ellos por lavado de activos, sacando pues que como mi madre tiene su casa de hace 50 años, cómo la compró, en fin. Entonces la ley también de lavado de activos es muy general y muy gaseosa. O sea, yo creo que ahí por luchar contra el lavado de activos, al final yo le cuento un caso que acá lo he contado. Un señor Bravo Manco me metió un juicio por lavado de activos, para que yo demuestre pues cómo tenía mis propiedades hace 30 o 40 años. Y entonces el señor fue citado, para que ratifique la denuncia, no se presentó. Lo citaron 5 veces para que ratifique esa denuncia y no se presentó. O sea, lo que quería era... Y aún así
La fiscal le abrió la investigación. Me abrió mi investigación. Y le dije, ese señor, lo siento, usted no viene, sí, pues, y usted le sigue. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y este señor, además le dije, este señor, usted entre al registro, a los registros judiciales y va a ver que usted tiene 30 procesos del señor Bravo Manco contra 30 fulanos diversos que son los que chantajea a la mafia. Sí. Entonces, ¿usted no se ha dado cuenta que este señor hace la misma denuncia contra 30 personas? Me dijo, yo no tengo que ver eso. Me dijo la fiscal, yo no tengo que ver eso. Y probablemente oiga, pero está en la página web del Poder Judicial y del Ministerio Público. No, eso no me corresponde a mí. Entonces, ese tipo de fiscales son terribles también. Ya, pero son terribles también los que, habiendo varias cosas archivas, ¿no? El caso de Joaquín Ramírez, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, no sé si a usted. Bueno, es que a mí me sorprende porque a mí nunca me han archivado nada. Ya, por eso, y a él, sí, digamos, siendo había elementos como por lo menos para preocuparse, ¿no? Sí. Ahora, también es cierto que en el caso de Ramírez, claro, hay una preocupación tremenda allí, pero también es sospechoso que la denuncia de la DEA contra Ramírez haya aparecido 10 días antes de las elecciones. No, es verdad, pero digamos... Eso ha sido manejado. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí, claro, 10 días antes de las elecciones. La DEA, y la DEA hasta ahora no se pronuncia, ha pasado año y medio. Sí. Ha pasado año y medio. O sea, tampoco hay que abusar, ¿no? Yo creo que está mal es verdad. El archivamiento, pero hay procesos que se impulsan porque uno es candidato. Sí, eso pasa mucho. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias por haber venido. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando seguramente. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo a través de las redes también. Y mañana nos encontramos aquí a las 7, pero mañana ya conversamos con Alberto Bengolea. Vamos a trabajar todos los temas de deporte durante todos estos días que espera. Ahora dice que si gana Perú Argentina, indultan a Fujimori al toque, ¿no? Yo le... Cuando estamos celebrando... Si el Perú se clasifica ganando, empatando, qué sé yo, al Mundial, es el mejor regalo que se le puede dar a Cuchi, que si le va a dar un oxígeno al gobierno de los al 60%. Así es. Muchas gracias, hasta el día de mañana a las 7 en punto. No hay derecho, no. Desde la central informativa